Suscríbete a la Panterita. Ya ven que se va a esperar un ratito, no va a empezar 11:30 puntual, sería entre 11:45, 12 como máximo el horario de inicio de la conferencia, que así como usted decía, tiene que ver con el tema de la proyección de las mejoras, la remodelación del estadio. En un ratito vamos a enterarnos más detalladamente, paso a paso, cómo se irá dando a partir de ahora esta cuestión, que tiene que ver y que viene de la mano con la final de la Copa Sudamericana, que así como están las cosas va a ser aquí en Paraguay el día 23 de noviembre. Aquí ya nos autorizan para pasar, así que nosotros cambiamos de posición, nos acercamos al Salón Blanco y me parece que en minutos más ya estaremos con las palabras de Rodrigo Nogués, presidente del Club Olimpia aquí en Paraguay, Arturo. Bueno, y estamos atentos, Víctor, queremos que un colega brasileño, 4 jugadores fluminenses entraron mujeres a la concentración. ¿Vos te leen los nombres, niño? Sí, son 4 jugadores. El principal titular, John Kennedy. El otro es Elías, Alexander, y me falta el cuarto que tengo aquí. Armaron una fiestita. Y Arthur. La concentración para el juego de... Ahí está, Arthur. Elías, Arthur, John Kennedy y Alexander. 3 de estos son suplentes. El titular principal es John Kennedy, pero en el caso de Kennedy está leyendo que no es la primera vez. Normalmente tiene 4 fuera, Sí, este tipo de situaciones donde normalmente por acto de indisciplina ya quedó fuera de la concentración, y hay un comunicado oficial de la propia institución de Fluminense. Fue previo al partido de ante Vasco, que ellos terminaron ganando, que llevaron mujeres, hicieron una fiestita. Ya estaban fuera, veo. Hicieron una fiestita en el hotel, no. Sí. Ellos jugaron, o sea, estaban en el plantel, en el banco, pero después se informó. Bueno, así llega Fluminense. El atleta, o los atletas John Kennedy, Elías, Arthur y Alexander fueron separados en razón de actos de indisciplina cometidos en la concentración del juego contra el Vasco, y no viajaron hoy para la disputa del partido contra Cerro Porteño en Paraguay y contra el Corinthians en Sao Paulo. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Fluminense terrible lo que le pasa, Sí. Y hay que ver si después alguien habla más, Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el wifi en tu casa es personal y tenés flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Luego volvemos a Víctor Villalba. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo, y para celebrarlo Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Mirando más los antecedentes, dicen acaso los jugadores Kennedy y Alexander, ellos dos sí son reincidentes, porque ya aconteció el año pasado algo similar con estos dos atletas. Kennedy, por las condiciones que tiene, y mucha gente dice por qué no lo venden, es justamente por su conducta. Él entró cerca del final del partido, entró el otro día contra Vasco, el único de los que están separados, el que había jugado algunos minutos. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escrinos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Tratando de ser Fluminense campeón de la Copa, tiene una gran repercusión. Sí, no. Sí, pega fuerte en el mundo futbolístico. Ahora mismo no es cualquier equipo. Ya en los portales brasileños. Sí. No, y aparte Kennedy es una de las el niño figuritas. Milagro le habían bautizado a él en Río de Janeiro por la manera en que él se superó saliendo de la favela. Gabriel va a ser titular, Gabriel Encerro. Aguayo. Está bien. Le da la confianza. ¿Qué? Le da la confianza, ¿está bien? ¿Lo respalda el entrenador? Yo digo que titular hasta que me demuestren lo contrario. Bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Pensé que era confirmado. No, yo digo que creo que va a ser titular hasta que se demuestre lo contrario, ¿viste? Porque yo creería que va a poblar un poco el medio campo y le va a tirar la responsabilidad a los experimentados. Así luego. Tú a Cecilio y a Churín del medio para arriba y te va a poner 3 volantes. Yo creo que también. En el medio y Aguayo en el segundo tiempo. Porque, ¿sabes lo que dice Dragoto? Lo que le tira la experiencia. Si voy a leer lo que dice Dragoto, en los previos. Voy a decir lo que dice Dragoto y tienen que respetarle. Siempre se le respetó.
Le puede dar y después decir lo que dice de la Agosto. Los martes con Farmacia Catedral ahorras con Sudamérica van 35% de descuento en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos Primero, cuidarte. que aunque no comparta con nosotros el escribano de la Agosto, nos escuche, eso es muy válido. El arquitecto. ¿Yo qué dije? Escriban. Perdón, al arquitecto de la Agosto. Y, aunque no comparta, nos escucha. Sí. Tampoco digo que sea masoquista, pero nos escucha. Fiel oyente. ¿Qué tal, Arturo? No pensaba escribirte. Y es por eso que te escribo antes. Rechazo el porcentaje entre equipos extranjeros contra equipos paraguayos. Está mal, dice el arquitecto de la Agosto. Más teniendo un extremista en porcentaje, ¿para qué iremos a la cancha? ¿Por quién dice? El que está Por el ausente. que no Ah, no, pero Víctor que me disculpe, no está Víctor acá, le digo. ¿Y por qué habla de él si no está? No sabía que No sabía que no estaba. No sabía. Hay que avisarle. La verdad, no es nada simpático lo que hacen. Justo entró Víctor, está en el aire. Voy a terminar. No es nada simpático lo que hacen. Tenés que cambiar tu política. Basta y sobra en el programa. El 99,9% es para dos clubes. Igual que la dictadura pasada. Y vuelvo a repetir. Hacen el porcentaje y desaparece el caviar en tu programa. Víctor, firma arquitecto de la Agosto. Gracias, Arturo. Aquí ya nosotros accedimos al Salón Blanco. Hay 5 asientos preparados y 5 micrófonos para cada una de las personas que en un rato, aparte de Rodrigo Noves, que ya sabemos que va a hablar, en un ratito vamos a saber quiénes son las otras 4 personas que van a acompañar esta presentación que se va a hacer en Para Uno, para graficar un poco cómo está el panorama aquí. Está el banner con las publicidades del Club Olimpia, la insignia de Olimpia, por supuesto, en cada una de las esquinas, y la imagen de Osvaldo Domínguez Dip, levantando los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Así que obviamente esto confirma que tiene que ver con el estadio, es decir, la remodelación, en este caso los detalles que se vienen a partir de ahora, para el estadio que hace unos meses cambió de nombre, lógicamente, a Osvaldo Domínguez Dip, y que tiene que ver con la final de la Copa Sudamericana. Veo que ya van tomando posición socios vitalicios del club. Lo veía al señor Andrés Báez, que es secretario, en este caso, de la Comisión de Vitalicios. Está a la distancia también el señor Jorge Olmedo, ya tomó asiento, como decíamos anteriormente, Carlos Aitor García, y aquí se va armando todo. Yo creo que en menos de 10 minutos arranca. Ya el propio presidente entró hace un ratito al Salón Blanco, el señor Rodrigo Noves, hablando con Malte Melgarejo en este momento, ajustando los últimos detalles. Tienen una carpeta con los colores de Olimpia, la insignia del club en mano, y en un rato arranca la presentación aquí en Para Uno, Arturo, compañeros. Nosotros ya atentos para ir transmitiendo desde el momento del inicio lo que se va a comunicar aquí en el Club Olimpia. Correcto, Víctor. Ahora es un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Pero a ver, en el medio también, Gerardo, si no tener contacto con Fluminense, o en Twitter, la que escribió levantó 4 jugadores de Fluminense afuera, titular o suplente, lo que sea. No es poca cosa, ¿eh? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Espera un poco, Germán. Pero ayer entendí por qué dirigen la grada Almeida. Ayer nos enteramos por qué dirigen la grada Almeida. ¿Qué? ¿Por el carnet? ¿Y por qué? ¿Dónde va? Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Cibayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. La nota de ayer viene del saber lo que pasó, todos sabemos lo que ocurrió con él, entonces tiene que ser muy respetuoso, porque hay cosas que emotivamente está muy afectado. Claro. Entonces, hasta uno cuando hace la pregunta hay que saber encararla. Y el tema de las gradas. Ever Almeida, la manera en cómo lo despidieron,
Por eso le pregunté yo si eso ya venía así, porque él se fue y sus ayudantes fueron y hablaron con el presidente del club, que tiene un nuevo club gerenciado. La señora no está más, y retiraron el apoyo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Porque mucha repercusión tuvo ayer en Ecuador. Y después habló de un equipo, también que está gerenciado con una mujer, que es un club que podría ir, pero parece que vuelve. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 588-8300. En este equipo él fue bicampeón en su primera ida. Y ahora cuando volvió, no era un gran salario, pero estaba en la B, lo subió, lo clasificó para la Copa, ganó la Copa Ecuador, o fue segundo, ahí entró en la Libertadores, y este año lo clasificó de vuelta para la Sudamericana. Los planteles juveniles. Y sorprendió un poco. Está Víctor contigo. Arranca la conferencia. Rodrigo Nogués, Jairo Yambay, Alejandro Domínguez Pérez, representante de la familia Domínguez, su hermano Máximo Pérez, el señor Eduardo Gross y Eduardo Gross Brown, en la firma completa. Escuchamos. Habla a la nación franqueada el presidente de la institución, el señor Rodrigo Nogués. Adelante, presidente. Buenos días a todos. Antes de nada, agradezco su presencia. Importante iniciar explicando que vamos a presentar un sueño de varios años, una noticia que va a cambiar el futuro del club y va a quedar para la eternidad. El estadio Manuel Ferreira fue nuestra casa durante casi 60 años. Dimos muchísimas vueltas, pasamos muchísimos logros, también tristezas, pero dejamos muchísimas conquistas en este legendario estadio. Hace 50 días el socio del club y el pueblo olimpista decidió darle un nuevo nombre a nuestro estadio. El nombre de la persona más influyente e importante en la historia del club. Estábamos listos esta semana para volver a jugar en Para Uno, con el empastado nuevo, con varias mejoras que veníamos preparando, pero esta situación nos hizo rever eso, porque la consideramos muy importante, muy grande, y tenemos que empezar ya mismo. Esta y anteriores directivas han desarrollado varios proyectos que nunca pudieron llevarse a cabo, muchos sueños que nunca pudieron llevarse a cabo con nuestro estadio. La Asamblea del 2021 otorgó a la Comisión Directiva el mandato de poder hacer refacciones por un valor de $7 millones en nuestro estadio. No pudimos dar el puntapié inicial aquella vez por varias cuestiones, ¿verdad? La coyuntura cambió en estas últimas semanas. En primer lugar, el arduo trabajo de esta comisión directiva en generar nuevas ideas disruptivas para generar recursos. En segundo lugar, obviamente, la noticia de que Asunción fue elegida sede para la final de la Copa Sudamericana. En segundo lugar, obviamente, la noticia de que Asunción fue elegida sede para la final de la Copa Sudamericana de este año. En tercer lugar, también varios trabajos que se... Esta decisión y de llevar esto adelante ahora mismo, el apoyo a título personal del señor Alejandro Domínguez, su esposa María Mercedes, de sus hijos Alejandro, Máximo, Isabela y señora madre Wilson Smith, quienes se han vuelto los catalizadores para que toda esta coyuntura pueda llevarse adelante. Junto al equipo técnico de Conmebol, la comisión de obras del club,
Hemos estado trabajando a profundidad estas últimas semanas para analizar los aspectos técnicos de la ampliación del estadio. La Comisión de Obras del club hemos estado trabajando a profundidad estas últimas semanas para analizar los aspectos técnicos de la ampliación del estadio. Creemos que el momento ha llegado, por eso hoy le presentamos a ustedes y a toda la nación olimpista, y en especial a los socios del club, este proyecto que se va a poner en ejecución este mismo viernes. En nombre de la comisión directiva, quiero agradecer de nuevo al señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, a su esposa María Mercedes, a sus hijos y a su madre por este proyecto ya en mano, que a partir de ahora va a cambiar la dinámica de nuestra institución. Este sueño de varios años, de muchas personas, encuentra una conjunción ahora, y con el equipo técnico de trabajo que hemos armado, vamos a llevarlo adelante, además del apoyo y el empuje de nuestros sponsors. El cambio de nombre del estadio, en homenaje al dirigente más grande que existió en nuestro país, va a venir acompañado de lo que merece y de lo que tiene que tener un estadio que lleva su nombre. Un estadio boutique de última generación en tecnología, basado en planos de 8 estadios, con un equipo técnico que ha recorrido 8 estadios en todo el continente, viendo qué mejoras implementar, cómo se han implementado, y todo eso lo llevaremos adelante en esta nueva obra majestuosa que llevaremos acá en Paraguay, donde el legado de don Osvaldo Domínguez Dip va a seguir más vivo que nunca y va a quedar para la eternidad. En nombre de la comisión directiva, de los socios del club, anunciamos oficialmente la ampliación de nuestro estadio, primeramente a 32.000 personas, ampliable a 42.000 eventualmente, y oficializamos a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2024. Esto, además de gran parte del aporte de Conmebol, de la familia Domínguez Wilson Smith, Domínguez Pérez, y de toda la autofinanciación que esto va a significar para el club, también va a significar una línea de ingresos nueva que antes no teníamos y que va a representar una nueva herramienta para que el club pueda volverse cada día más poderoso. Como Osvaldo Domínguez dijo una vez, que un dirigente nunca debía ponerse límites, y esa máxima es la que hoy esta comisión directiva piensa seguir. Un Olimpia sin límites, un Olimpia que no va a parar. Muchas gracias. Así Rodrigo Nogués hacía el anuncio, 32.000 personas. La capacidad del nuevo estadio con posibilidad de ampliar a 42.000. Ahora habla uno de los hijos de Alejandro Domínguez, que también va a formar parte, lógicamente, de la Buenas noches, de trabajo en silencio y de mucha locura. Buenos días. Antes que nada, presidente, agradecerte por la oportunidad de poder trabajar en este proyecto tan hermoso y tan importante para nosotros. Fueron varios días y varias noches de trabajo en silencio y de mucha locura, una locura que hoy, gracias al trabajo de todos, va a ser una realidad. Y hoy este lugar lleva el nombre de mi abuelo, de nuestro eterno presidente Osvaldo Domínguez Dip, y más que un honor, para nosotros es una obligación tener un estadio a la altura del nombre que lleva. Muchas gracias. Y ahora Máximo Domínguez Pérez, otro de los hijos de Alejandro. También vamos a escuchar las palabras de Máximo Domínguez Pérez, que también es parte del equipo de trabajo del proyecto. Buenos días, yo nada más que agregar lo que dijo mi hermano, agradecer personalmente al presidente Rodrigo Nogués, al vicepresidente Jairo Yambay y a la comisión directiva del Club Olimpia para darme la oportunidad, a mí y a mi hermano, de trabajar
en este proyecto y a vivir al legado de mi abuelo. Muchas gracias. Aplausos de los presentes y ahora se proyecta un video que empieza con un mensaje de Osvaldo Domínguez. La vida es un proceso de trabajo y de milagro. Yo le hice esos milagros en la tierra guaraní. Testigos de grandes cambios. Este año se prepara para recibir una transformación sin precedentes. Se encuentra la cuna donde los sueños se tejen entre gritos de gol y lágrimas de alegría. Este estadio lleva en su esencia la historia y el legado del Club Olimpia. Testigo de grandes cambios. Este año se prepara para recibir una transformación sin precedentes. El estadio del Viejo de Cani, que ahora lleva el nombre de Osvaldo Domínguez Tipo, se erige como monumento eterno a su legado, porque en este lugar, donde la gloria es eterna, su memoria vivirá por siempre. Mientras el sol se pone sobre el bosque de Paraúna, una nueva historia de amor eterno entre el olimpista y su hogar comienza a escribirse. Y ahora se van proyectando imágenes de lo que va a ser el nuevo estadio. Segunda bandeja para gradería norte, gradería sur, bandeja alta en plateas, 80 nuevos palcos en plateas, 98 nuevos palcos en preferencias, palcos al nivel de cancha, nuevas cabinas, 2 nuevas pantallas full LED en esta primera tanda para llegar a 32.000 espectadores. Insisto, posibilidad de ampliar a 42. Y termina el video con el aplauso de los presentes y la emoción de Rodrigo Nogués abrazando a los hijos de Alejandro Domínguez, apretando manos con Jairo Yantay, y aplausos de los socios presentes, los socios vitalicios aquí en Paraúna, integrantes de la comisión directiva, con la proyección de estas imágenes que obviamente cambian radicalmente la imagen del Estadio de Olimpia. A continuación, arrancamos con la ronda de preguntas de parte de los periodistas. Presidente, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV, este proyecto, ¿en qué momento empezó, presidente? ¿Estaba para más adelante o venía soñando con este proyecto, presidente? Realmente el sueño de muchos años, de mucha directiva, hubieron varios proyectos soñando con una ampliación de Paraúna que ahora encontraron su momento. ¿Cómo empezó, presidente? ¿Estaba para más adelante o venía soñando con este proyecto, presidente? Realmente el sueño de muchos años, de muchas directivas, hubieron varios proyectos soñando con una ampliación de Paraúna que ahora encontraron su momento, y con este empujón importante del señor Alejandro y el equipo técnico que está a disposición de esto, puede verse materializado en este momento. Buen día, presidente. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿En qué tiempo aproximado estaría culminando esta primera parte de este proyecto para encarar y la posible candidatura para la final de la Copa Sudamericana, presidente? Tenemos programado terminar el proyecto para el mes de noviembre, de manera que el estadio esté listo para albergar la final de la Copa Sudamericana. Presidente, ¿qué tal? Para Unicanal y Radio 1, habló primeramente de que el proyecto sería para 31.000 y posteriormente
32.000 y posteriormente eso a 42.000. Correcto, los cimientos van a estar preparados para una eventual ampliación del estadio. Ahora, ya pensando, obviamente, en el crecimiento poblacional del país de acá a 30, 40 años y en todas las cosas que puedan darse en ese interín de tiempo. El objetivo sería hoy la capacidad de un poco más de 30.000 personas, justamente apuntando a lo que va a ser la Sudamericana, y consultarle, para que esto ocurra, va a sufrir evidentemente el complejo Manuel Ferreira muchas modificaciones en cuanto a infraestructura. Específicamente, ¿la pileta va a sufrir alguna modificación? Yo creo que absolutamente todo el predio va a sufrir modificaciones, porque esta es una obra gigante que es mucho más importante el todo es mucho más importante que las partes. Así que absolutamente todas las actividades que se llevan adelante hoy en el club se van a seguir llevando posteriormente, ya sea con reubicaciones o con reparaciones en el lugar donde están. Presidente, buen día, Laura Ponte para Universo 970 y GEN. ¿La inversión a qué monto llegaría aproximadamente, presidente? En esta primera etapa es una inversión de $7 millones. Para el señor Eduardo Gross también, muy buenos días. La empresa Bueno, lógicamente, sabemos que está invirtiendo bastante en el fútbol paraguayo, en Olimpia. ¿Va a participar también de esta remodelación del estadio Osvaldo Domínguez? Sí, buenos días. Disculpen, no tuve tiempo de hablar todavía. Quiero felicitar a la comisión y al presidente, a todos los miembros, a Lito, Maxi, sus padres. Esto es un proyecto de primer mundo, de primer nivel, y que yo creo que el Olimpia se merecía hace rato. O sea que Bueno, por supuesto, va a participar siempre en todo lo relacionado a lo que es beneficio al Olimpia, a sus socios y a sus hinchas. No sé si pude contestar. Gracias, presidente. Presidente, buen día para Fútbol a lo Grande. Decía recién el tema de los $7 millones, que es el costo final de inversión. Lo que le quería preguntar, porque ya decían anteriormente que hay en este caso un aporte o del proyecto forma parte de la familia Domínguez, la Conmebol. Quería saber, de los 7 millones, el porcentaje que Olimpia pone de su propio ingreso, ¿cuál sería? Y lo segundo, dentro de los plazos que le va a ir poniendo Conmebol, ¿qué fue hablando con la gente de la Confederación sobre, por ejemplo, próximas visitas, sobre cómo va a ser el crecimiento de la capacidad de la obra antes de llegar a noviembre, en cuanto a lo que tienen que ir mostrando para seguir teniendo chances de albergar la final? En primer término, es de público conocimiento, yo creo, por todos, el aporte que Conmebol va a hacer a todas las sedes candidatas o precandidatas, por llamarlo así, de albergar tanto la final de la Sudamericana como la final de la Libertadores en Buenos Aires. Además de eso, hay un aporte personal del señor Alejandro Domínguez y su familia para llevar adelante la obra, y aproximadamente un 50% va a ser autofinanciable por el club. El club mismo va a generar principalmente con la venta de palcos. ¿La pregunta? Eso, ahora que nosotros estamos confirmando nuestra candidatura, vamos a estar esperando la comunicación de parte de Conmebol de cuáles son los plazos y procesos a partir de ahora. Buenas tardes, presidente. Brenda Vera para la Deportiva 1200 AM. ¿Qué significó para usted que en su presidencia se pueda dar esta transformación histórica que muchos hinchas durante mucho tiempo han querido tener en un club histórico como el Olimpia? ¿Y en cuánto tiempo estima usted que ya se pueda ver un club Olimpia totalmente transformado? Bueno, en lo personal, y hablo por mí, creo que también lo hago en nombre de toda mi comisión directiva, como digo siempre, ¿verdad? Yo soy la cara de un grupo de gente que está dando 25 horas al día al hacer que empujemos esto para poder llegar a la fecha que queremos llegar.
Presidente, si podría reiterar la palabra inicial cuándo se estaría dando y consultarle la reunión que tuvo en su momento con Marcelo Recanate. ¿Tiene algo que ver, algo vinculado con el predio, por ejemplo, como para poder utilizarlo en la estructura que se va a generar? Con el predio, por ejemplo, como para poder utilizarlo en la estructura que se va a generar. Sí, la palabra inicial se va a llevar adelante. Estuvo cerca nuestro, siempre ayudando al club. Su familia es propietaria de dos propiedades que colindan con Paraúno, y obviamente la charla que estamos llevando adelante con él y que él tan amablemente ha accedido a apoyar es la de utilizar su predio, su propiedad como estacionamiento, donde tendremos lugar aproximadamente para 300 vehículos en una primera etapa. Sí, la pregunta para los hermanos Domínguez, ¿qué significan para ustedes internamente el hecho de que han nacido prácticamente, su padre también ha vivido con todos sus tíos aquí en este momento, y llegar hasta este momento donde primeramente se ha cambiado la denominación del escenario deportivo, ahora tiene esta oportunidad de ampliar? ¿Qué significa internamente para la familia y para ustedes de manera personal? La verdad que es una emoción muy grande. Estamos muy orgullosos de lo que logró mi abuelo en esta institución. Y bueno, es un porcentaje mínimo de todo lo que él no dejó hacerle este homenaje a él. Buenos días, presidente. Para Radio Caritas 680 y Apunte. Te quería consultar acerca de las mejoras tecnológicas que va a tener el estadio, debido a que van a ser contemporáneas a los estadios de primer mundo. Bueno, ya hace un tiempo venimos planificando varias mejoras en cuanto a tecnología con la gente de Bueno y de ITI. Hoy en día hay una corriente mundial, ¿verdad?, de volver los estadios en smart venues, ¿verdad?, en recintos inteligentes que buscan mejorar absolutamente toda la experiencia de los aficionados en los estadios. Esto no solamente incluye la experiencia de estar dentro de la cancha, sino toda la previa, desde la adquisición de tickets hasta el control de acceso, cómo los aficionados van a poder interactuar con las pantallas o con la compra de productos dentro del estadio. Entonces, ese es un proyecto que ya veníamos desarrollándolo con nuestro sponsor UNIT. Vamos a implementarlo ya con estas nuevas ampliaciones en el estadio. Presidente, ¿cómo le va? Erwin de la Jefa Radio La Unión 800 AM. Consultarle justamente con relación a los socios. ¿Van a realizar algún proyecto, algún evento también para invitar al hincha de Olimpia para que sea socio y también para que pueda aprovechar ese nuevo estadio? Yo creo que el solo anuncio de esto debería despertar también el sentimiento de responsabilidad que los hinchas tienen hacia su club y traducir eso en hacerse socio. Yo creo que el hincha debe sí o sí volverse socio. Nosotros estamos volcando absolutamente todas las estrategias que estamos llevando adelante en el club, no solo como esta, sino en varios ámbitos, en que sea el socio el que tenga realmente los beneficios de pertenecer a la institución y que haya una diferencia importante entre ser hincha y ser socio. Presidente, bien decías que el 50% de la inversión que va a realizar Olimpia se va a cubrir con los palcos, 240 palcos privados, menciona el proyecto. El detalle de los socios y hinchas de Olimpia que van a poder adquirir estos palcos se va a dar en la brevedad, presidente. Y el día posterior, el viernes, posterior a la palabra inicial, vamos a estar publicando todos los planes, la tipología de palcos, los precios, las opciones de financiación a través de Bueno, etc. Toda esa información la vamos a dar después de la palabra inicial. ¿Habría posibilidad de que el palco justamente esté a nivel campo, como se había mencionado en su momento? Sí, de hecho, tenemos proyectado 14 suites a nivel cancha. De esta manera,
A ver, última pregunta. Simplemente para aclarar, la ampliación será por encima de la gradería vieja ya existente, ¿no? Sí, claro, es toda una bandeja nueva en la parte sur, norte y este del estado. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta que en realidad se tenía que estar jugando este partido contra Meliano ya aquí en el en los Osvaldo Domínguez contra Meliano, reitero, se había hecho una inversión importante que el expresidente, en este caso Miguel Cardona, había hecho. ¿Cómo queda eso y si él forma parte también de este nuevo proyecto para la nueva estructura de los Osvaldo Domínguez? Sí, obvio. De hecho, cuando se empezaron a desarrollar varios de estos planes, él tuvo participación. Y bueno, con respecto a la cancha, quizás, bueno, obviamente una gran parte de la inversión que se hizo va a sufrir daños, pero hay una parte de la inversión hecha como drenaje, etcétera, que va a quedar, a reutilizar seguramente. De esta manera culminamos. Ahora sí termina la conferencia de prensa. ¿No va a jugar más Olimpia local en su cancha entonces? No, este año ya no, porque en noviembre recién va a estar el estadio completo. Y vos no te animás a acercarte a Rodrigo Novia vos. Sí, voy a esperar que pasen las fotos y todo lo demás, porque ahora posan, se abrazan en realidad primeramente con Jairo Yambay, los hijos de Alejandro Domínguez, el señor Eduardo Gross Brown. Cuando pasen hacia este sector, la música de Olimpia, aplausos de la gente. Ahora se acerca Malte Melgarejo, están los socios vitalicios y ahora sí posan para los medios gráficos, en este caso Rodrigo Nogués, Jairo Yambay, los hijos de Alejandro Domínguez y el señor Gross Brown. Y ahora se va a comenzar a separar el grupo en este momento. A ver para dónde se va el presidente Rodrigo Nogués, si es que pasa cerca de nuestro sector. Lo abraza Agustín Andrada en este momento al presidente de Olimpia y tiene una fila de socios vitalicios detrás de él. A ver, hacemos, y aquí ya Malte le indica al jefe de prensa que nos avise que no va a hablar nadie. No, a ver, ahora va a preguntar sobre temas deportivos si podemos hablar, porque en realidad los colegas también queremos hacer las preguntas sobre temas que no tienen que ver con el estadio. Nosotros estamos hacia el costado derecho, para graficar de alguna manera, del Salón Blanco, y veo a los dirigentes hacia el lado izquierdo. A ver si es que vienen por esta zona, porque nos hacían el gesto que ya no van a hablar sobre otros temas. No quiere hablar, dice el jefe de prensa. Sobre temas deportivos el presidente no va a hablar, sobre otros temas en general. No, hoy netamente todo lo que infraestructura. Gracias, Joel, ahí nos daba la respuesta. Ahora se acercan los socios vitalicios y van a seguir posando para las fotos en medio de este panorama. Veo que llamaron a los socios vitalicios, integrantes de comisión directiva, sí, el presidente Rodrigo Nogués en el medio. Igual nos quedamos con las dudas, Arturo, porque generalmente en este tipo de eventos quizás después el propio presidente por iniciativa, en este caso, accede a los colegas, porque en realidad todos nos quedamos... Bueno, que vos no vas a animar acá a la radio. No, un ratito más, ponemos un tiempo prudencial, estamos cerca, en 5 minutos ya estamos entonces, en la radio. Intuí lo que haya tu horario hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Sí, no, yo creo que un ratito más y ya vamos a darnos cuenta. No, pero no deje eso, Víctor, no deje, no me culpa a mí que te fuiste y habló, no ve. No, ya. Acordate que el programa termina a las 2 y va el lunes asado, ¿sí? Claro, nosotros estamos acá firmes y si ya nos damos cuenta que no habrá posibilidad, nos vamos a la radio. Saluda a mi querido Federico Ríos, a Federico Ríos. Víctor, te esperamos lo que pasa ahí. Perfecto, Arturo, nos quedamos aquí un tiempo prudencial y después ya estamos por los estudios. Te esperamos por acá. Cuidado con los baches. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villeg, o llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Un abrazo para vos, para todos los oyentes
Te voy a hacer una pregunta directa con el debido respeto, sin manosear a nadie. ¿Puede ser? Pero por supuesto. ¿Vos sos el futuro presidente de Cerro en el 2025? No. Tenemos un presidente a quien le queremos mucho, lo respaldamos, así que a pregunta directa, respuesta directa. No, yo no estoy menospreciando a Juan José, esa no es mi intención. Hablo 2025, cuando se retire de la presidencia. Juan José, vos sos candidato uno en la sucesión de cargo. Es decir, si hay elección, vos te presentás. No, yo creo que hoy... No me responde ni Miguel. Miguel, disculpame. No. Y vos si me decís, no es momento, te voy a entender. Porque yo no sé, Arturo, yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy día somos un equipo en el cual está a la cabeza Juan José, está Juanqui, Gil, está Víctor Agüero, estoy yo. Está bien. Somos varios. Entonces... Respetando el presente de Cerro, Miguel Carrizosa, todo se respeta, la presidencia, los cargos, los que tiene. Lo mío es una pregunta periodística. Si te proponen a vos la candidatura a la presidencia de Cerro para el próximo periodo, respetando la actual, ¿aceptás? Yo preferiría apoyarle de repente a alguien más joven como Juanqui Petengil, creo que tiene... Pero si Juanqui tampoco quiere esto, qué sé yo, no sé cómo decirte, mi querido. Está bien. Yo pienso que Cerro es una pasión de muchos, así que lo importante es jugar en equipo y que la gente que hoy está trabajando en Cerro sepa que somos todos un equipo. Entonces, hoy es momento de transmitir eso y no momento de transmitir deseos o eventuales sueños personales que uno pueda tener hasta de chiquito, ¿verdad? Desde chiquito, No, mi querido Arturo. Hoy, prepararnos contra nuestro partido del jueves, concentrarnos, tener todos los esfuerzos orientados a salir lo mejor posible de ese partido. Como dice el profesor Manolo, partido a partido vamos a ir tratando de volver a levantar los resultados de nuestro querido Ciclón. Se entiende perfecto el momento de Cerro, viene Fluminense Copa. Lo mío es una curiosidad periodística, no tiene otra intención, por eso te preguntamos a vos, y no decir dicen, nos parece, sería, por eso la pregunta fue directa con Miguel Carrizosa, y no hablamos de, sino hablamos con, que es contigo en este caso. ¿Cómo ve el tema de Fluminense el jueves a estadio lleno, independiente de la separación de 4 jugadores que te van a enterar, actos de indisciplina, eso aparte? Vamos a ir a lo de Cerro. ¿Cómo ve? ¿Qué dice Manolo? Contanos. Sí, estamos al tanto de los 4 que fueron desvinculados por actos de indisciplina. Y yo opino que es, en teoría, por lo menos, el favorito del grupo, ¿verdad? Tenemos que reconocer el último campeón de la Copa Libertadores, pero Cerro se está preparando para tratar de sacar el mejor de los resultados. Entonces, así estamos, mi querido Arturo. Todos los días los jugadores están bien, están más concientizados, están con mayor confianza. Esta seguidilla de victorias les ha dado mucho más confianza que antes y se está trabajando en todos los órdenes, llámese desde lo físico a lo psicológico, a lo nutricional, a todo, y Manolo con su cuerpo técnico, Juguero, nosotros acompañando siempre todos los detalles que pudieran necesitar. Entonces vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para el mejor de los resultados contra Fluminense y ojalá que sea la victoria. Cuando vienen partidos de este tipo contra Fluminense hay mucho en lo que pueden poner los muchachos, en lo que le puede decir Manolo, en respeto al rival, defendiendo el propio honor Cerro Porteño. ¿Es así, Miguel? Claro, yo creo que acá indudablemente se necesita algo más que simplemente dinero.
dinero no compra todo, ¿verdad? El honor y la gloria y el hambre de ganar y la mística son los que marcan la diferencia a los equipos grandes que llegan. Por supuesto que el presupuesto de Fluminense es 10 veces el presupuesto de Cerro, pero ya Cerro en el pasado ha dado muestras de por qué se lo llama Ciclón. Equipos paraguayos con 3 copas, Nacional que llegó a la final, etcétera. Entonces, ¿por qué no se nos podría dar? Mi sueño, cuando yo empecé a querer estar, y bueno, me invitó Juan José a estar en la directiva, es la Copa Libertadores. Siempre lo dije, lo voy a seguir diciendo. Y si no es esta, será la próxima, pero apuntemos ahora a esta, partido por partido. Fíjate vos que Alianza Lima le estaba ganando a Fluminense 1-0 en Lima, y luego le empató. Colo Colo le hizo un partidazo, le anularon 2 goles, bien anulados, ¿verdad? Pero bueno, yo no quiero entrar a analizar porque es el favorito, pero lo que digo es que está mucho más parejo hoy el fútbol. Y ya ahí veremos la mano del técnico, veremos el hambre de honor y gloria de los jugadores, y ojalá se nos dé este jueves, y le invito a la mitad más uno del país a hinchar por nuestro querido Cerro. No importa que de repente nos estén saliendo enseguida los resultados hasta el minuto 90. Acabamos de ver partidos clásicos que se dieron vuelta a última hora. Un Boca River, en donde Boca gana después del minuto 90, en donde Real Madrid-Barcelona estaba perdiendo Real Madrid y da vuelta en el minuto 90. Entonces, hasta el último minuto no está nada dicho en el fútbol, ¿verdad? Eso es increíble. Acá nomás el partido entre Guaraní y Deportivo Itacuarí, ¿verdad? Que salieron 4-4, fue una cosa. Entonces, que la ansiedad a veces nos gana, pero que esas ganas, que esa ansiedad, que la canalicemos hinchando hasta el último minuto a nuestro querido club. Y bueno, Miguel, tras esta posición, en lo emotivo, en lo que tiene que ver, y lo anterior, una curiosidad, no tiene otra intención en la pregunta y que no se interprete mal. Nos habían dicho tu nombre para el próximo periodo, por eso te preguntamos. Miguel Carrizosa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, mi querido Arturo. ¿Quién no puede soñar? Te digo que de chiquitito soñaba con varias cosas, y entre ellas Cerro, pero somos un equipo. Eso es lo que yo quiero transmitir hoy. Sí, se entiende. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias. Dale, un abrazo. Igualmente, Miguel Carrizosa. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda 4 bien. separados Fluminense, ¿qué le parece? 4. Quedé a conocer. ¿Le parece, bien? Sí, porque la propia institución. Por eso, niños, la propia institución dice. Porque en esos países así ellos no esconden. Si por ahí eran otros equipos. Sí. Como aquí, si eran el fútbol paraguayo, a veces no viajan, fulano, soltando mengano y no. Y se tapa. Se tapa. Claro. No, ellos son equipos. Y recordemos que Kennedy fue el autor del gol de la última Copa Libertadores, que le dio el título. O sea, no cumplió con las reglas, afuera. Pero aparte gana bien el calor los jugadores brasileños. Una fortuna gana por acá, comparando. Sí, no. Hay sueldo de. Te pagamos y tenés que rendir. Europeos. Sí. Kennedy es un jugador que uno no entendía cómo no era titular en ese equipo, pero es el jugador que necesita. Pero tampoco es 9. Sí, pero tiene mucha fuerza, es potente. Pero no es 9. Pica. Es viva, es como ese vivaz. Y entonces es desequilibrante porque después todo es pelota al pie. Entonces necesitas una variante, y la variante le daba Kennedy. Vos siempre te preguntabas cómo no es titular en este equipo. Cano haría más goles si tuviera Kennedy, pues va a distraer. Cano es un gran definidor. Cano no le ve al compañero. Cano recibe una pelota y le chuta. Bajo el arco. Sí, chuta. De todos lados, Fernando. Sí. De todos lados. Y últimamente está haciendo menos goles que la temporada pasada. Es decir, no está en esa racha. Cuando había saque de costado nacional y jugaba, que mucho le puteaban, ¿sí?
Qué mucho le puteaban acá, ¿no? Cuando se iba el saque de costado. No sé por qué sacaba tanto. Jugaba al extremo a la izquierda, creo que era. Y jugaba por las dos bandas, derecha o izquierda. Sacaba y donde jugaba. Y después vino con algún problema. Hablamos eso con Torrente. Porque él le trajo en el 2015. Mira si hubo un jugador, perdón por el término, puteado como Cano. Y hoy, goleador del campeón continental. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capeta Thompson. ¿Dónde? ¿En Nacional? ¿Cuándo vos jugaste en Nacional? 2010. ¿Con quién? Con 2012 fue con Torrente. ¿Cómo si fue en el 2015 él ahí? No, 2012. No. ¿Cuánto tiene para perder? No, yo sí. Una cena estilo campo. Pero era una carrera que estaba comenzando, carrera incipiente, era de virtual. 2015. 2012. 15. Javier Torrente, técnico. Copa Libertadores, jugamos. 2015. 2012, niño. ¿Cerro? ¿No? ¿Nacional? No. Torrente, ponele cuándo Torrente jugó en Cerro. El niño busca. Pasa que... ¿Qué te pasa, claro. Pero dan ganas. No, y no quiere después. Desde la comodidad de tu casa a la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresás a msp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. ¿Cómo, niño? 2012. Bueno, ¿a qué hora? Me equivoqué. Por 2. ¿A las 9 que puedo ir hoy? Vamos juntos. Que la bote de una también. Paguen lo que tienen. ¿Cómo que puede decir ganamos? Carlos le ganó hace un mes, yo le gané hoy. Tranquilo, 2012. ¿Cuánto? Ahí te se borró Qué mucho le puteaban. La molleja espectacular, rica sí, carne, muy la bueno. Espectacular. Y la tapita cuadril, no, un espectáculo. Bueno, ocurre que y gratis todavía mejor. Le tiraban a la mierda a Javier Torrente cuando iba al saque de costado, que probablemente a Germán Cano. ¿Lo que dije? Torrente. Perdón, Torrente le trajo. Y él no vino bien emocionalmente, nos decía Javier Torrente. Me acuerdo cuando transmitía los partidos de Cano. Cuestionado en el 2012. Muy bien. 2012. Muy bien. Donde su compañero era... Germán Cafa. ¿Cómo Cafa? ¿Cómo? Germán Cafa, por favor, abre bien. Bueno, termino todo ya. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril en todos los locales de Luminotecnia. Hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Y hacemos un poco de memoria, Javier Torrente. Había traído a Cano Nacional, contanos de él. Y mirá cómo luce, fue años atrás cuando le veías tan bien a Germán Cano y lo trajiste a Nacional. Sí, aquella, ya pasaron muchos años, ¿no? Pero fue una buena decisión, si bien el chico estaba creciendo en ese momento, venía de haber pasado por Ecuador, Argentina, después recaló en Colombia, fue a México, volvió a Colombia y bueno, hoy vemos el andar que tiene en Brasil, ¿no? Maduro, un jugador hecho y con gran calidad. ¿Cómo juega y cómo se mueve dentro del área? Tiene poca participación, por lo menos lo tuvo ayer, pero cuando aparece bien. No es mucha su presencia con frecuencia, pero cuando ingresa lo hace de manera muy buena. Es cierto, Arturo. A veces parece que no está en el juego, pero cuando la jugada lo pide o cuando hay que aparecer en el área, siempre está resolviendo, ¿no? Germán Cano, me acuerdo, le costó Nacional, vos dirigías Nacional, hacía un poco la memoria, creo que hasta te cuestionó porque había recomendado, y los años te dieron la razón, Javier. Bueno, pasa así, también cambiar de país para el jugador es muy difícil, a veces lleva su tiempo de adaptación, creo que no hay que criticar la calidad del jugador, a veces el momento no es bueno, pero yo recuerdo un partido que nos tocó ganarle a Cerro 2-0 en cancha de Luque, que él convirtió el segundo gol, tuvo buenas participaciones tanto en Copa como en Campeonato en aquella época, y bueno, en ese periodo donde te mudaste en una nueva casa, que la familia te queda en un lado, que vos estás llegando, lleva sus meses de adaptación, todo eso. Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Así mismo. Así es. Yendo a lo de Kennedy, volviendo antecedentes. Voy a terminar esto. Sí. ¿Cómo el jugador se recuperó, Germán, por lo que pasó acá, para el crecimiento que tuvo? Porque por lo visto estaba decidido
a llegar a esto y triunfar como lo fue. Ahí te envié de Federico Ríos, de la misa del fallecimiento que tiene que ver con su mamá. Y en Colombia Arturo fue ídolo Germán Cano, en el Independiente de Medellín. Esto es en memoria y recordación de María Catalina Pacielo, viuda de Ríos, la madre de nuestro querido compañero Federico Ríos. Invitamos a compartir el triduo de misas por el descanso eterno de María Catalina Pacielo, viuda de Ríos, lunes, martes y miércoles, lunes 22, martes 23, miércoles 24 de abril, en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Capitán Figari, Casi Manuel. Domingo es a las 19 horas, entonces para la gente que quiera acompañar. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locar, más estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. Vito Villalba no va a venir. Y a estar viniendo. Mucho tráfico. Para encontrar estacionamiento, Arturo, últimamente. Había una asada y después. Vito ya no va ni a hacer el programa, pero. Y le espero por esto. Primero, que el término está mal empleado gramaticalmente. Gramaticalmente está mal la palabra. Y le consulté con Bernardo Neri Fariña. Y que no se tome como que yo, que soy un viejo, quiero dictar cátedra de Academia Española, ni la lengua española. Pero está bien aprender, Arturo. No, digo nomás que mucha gente puede molestarse por lo que voy a decir. Le entrevistamos a Bernardo Neri Fariña en Urbana hoy, escritor y todo por el día. Sí. Y ahí le consulté al aire, porque parecería ser un capricho de mi parte, y no es un capricho de mi parte. Decía, da y reacciona por la cara, y en la cara. O por el palo. No, pero el palo no se puede decir por el palo. La pelota da en el palo, no da por nada. Claro. Pero eso ya es una mezcla de guaraní con yo repito con mucho, lo hago con mucho respeto. Causa. Ahí le dice, le da por, dice, y tiene que ser en la espalda o en la cara, le da el manotazo, no le da por. Entonces esto es una sana sugerencia a cuando se redacta eso, para hablar mejor. Es necesario hablar bien. La pelota no da por el palo, no le da manotazo por la espalda, le da en la espalda, no le da por. Y le sacamos la de Bernardo Le. Si es que quieren corregir, si no quieren corregir el término, no hay problema. Así como... Vamos que venga Víctor Villar, le vamos a dar la jugada, porque después votan su señor reglamento. A Federico le respetamos. No, es que ya puso pues, el tribunal la aplicación de la jugada y la puso. A eso. A eso. ¿Qué es lo que es? Antes de la ejecución de un saque de banda del equipo blanco, un jugador del equipo rojo cae y el árbitro detiene la reanudación. El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que sugiere al árbitro un on-field review. En las imágenes se observa que, estando el juego detenido, el jugador de rojo empuja por la espalda a su adversario. Por la espalda, empuja a la espalda. En la espalda. Claro, está bien la corrección. Así como la palabra hubieron no existe. Hubiese. Hubieron, dice hubiese, no, gente, pero digo nomás. Pero vamos con Víctor, porque lo va a discutir, porque dijiste que era la expulsión correcta. Hubo nomás, hubiese. ¿Fue la expulsión correcta? ¿De cuál? La que le echan. La de Dominga Carrizo. No, nada que ver. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, Yopui Supé Quitadol Forte. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Gran Feria Mensual de Tupí del 26 al 28 de abril con descuento en todo. Siguen todos los productos, los mejores descuentos al contado y en cuotas. Boyani, Músicos del Chaco, la feria es única y la gente sabe. ¿Sabes lo que al decir por, yo entendí mal, no sé, pero para mí que en la espalda, le pegan la espalda? Para agregar, comandante, decimos que realmente con la número 10, es con el número 10. Sí. Creemos que se habla de la camiseta, pero hablando del número. Toto. Nuestro colega el Toto escribe. Toto González. Sí, señor. Abrazo, Toto. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas con salidas, rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando Toto estaba contigo trabajaba menos que ahora trabaja todo el día. ¿Y quién te dijo que trabajaba menos?
Y pues no sé, nada, vos le daba mucho... No, hoy trabaja todo el día ese muchacho. Mi cariño para vos, Toto, mi cariño. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa, Pedriga Renault, una marca del Grupo Santa Rosa. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hablemos una vez y vamos a ver, o si no van a decir que yo soy un genio, un mocho, y yo no quiero ofenderle a nadie. Le digo al departamento, que digan nomás. La pelota no da por el palo, la pelota da en el palo. Pero no es exclusivamente del departamento. Es una cuestión que está instalada. Eso pero ustedes están en sugerencia, no me estoy dando. Yo no estoy diciendo nervioso. Lo que peor la matar la mierda. Tuve que llamar a Bernardo Neri Farina, le hice escuchar. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y tranquilizante es mantener 12 por 1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número de calidad, ciencia y cultura. Que escribe la Pantera, niño. Hola, ¿qué tal? Omar la Pantera, soy. Pantera Fretes. La Pantera. La Pantera, saludos para él. Omar Fretes. A la cobertura del Royal Nacional. ¿La Patria Rosa? El trabajo del servicio secreto del comandante, justamente la discreción. Firma el Toto. Todo que apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la Albirroja comienza hoy con el apoyo de las inferiores. Apoyemos a las nuevas sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeones del mundo 2030. Mil empeños, venta arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. No hay caso con el Fluminense, Gerardo. Vos no tenés cómo. Queremos hablar con un colega brasileño. ¿Cómo? ¿Quién puede ser? Wilson Pimentel. ¿Vos tenés Wilson Pimentel? Yo tengo el número de Wilson. Para llamar a Wilson Pimentel. Con Cubiertas Cumo te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontrar la Sencha, Comer y todos los distribuidores del país. Ahí está hablando Pedro Ribeiro, periodista deportivo brasileño, con los colegas también de Entretiempo. Esto debe ser el caso. Ahí estaba. Obrigado. No. Sí. Vamos a quedarnos con el portugués, Arturo. ¡Policía! ¡Bellomina! ¿Qué programa cómico yendo a lo de... ¿Por qué no se unen a un programa John cómico Kennedy? ustedes? Reúnanse con la radio, hagan todo, banquen el programa. Yo no sé si te acordás, Arturo, hace 2 años... programa humorístico. Bueno, hace 2 años John Kennedy fue detenido por la policía en un control de rutina en la ruta y le requisaron el auto. Y tenía casi medio kilo de marihuana dentro del auto. Macoña tenía. ¿Quién tenía? John Kennedy. ¿Y después? Y él dijo que él no era suya, de que él prestó el auto, que un amigo le prestó el auto y él salió a recorrer, salió de gira. Completito. Y que cayó con o cerca de medio kilo, 480 gramos de marihuana tenían dentro del auto. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Saludo a la Pantera. La Pantera, niño. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Repetimos ya? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Yemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembú. ¿Para vos fue correcta la pulsión de Domínguez? No, para mí amarilla. ¿Para vos? Sí, roja. ¿Para vos? No, un desastre día de Vivar. Tira. ¿Y vos? Coincido con Carlos y Niño. Qué raro. Qué raro que coincidan. ¿Por qué no roja, raro que Carlos quise que el Mancafa. No fue roja. Vamos a hacer una No es fútbol, no es arte práctica. Espera que venga Víctor Villalba, que otro máster en reglamento. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Hace media hora terminó la conferencia, Rodrigo todavía no viene. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Anoche pico de rating, el momento sí, yo he visto. Más alto de la noche. ¿Y qué es lo que hace Germán? Sí. Germán me envía a mí. ¿Y qué te respondí? Estoy mirando. ¡No! Si yo vine acá le quise saludar a Alder. Explotó. A la puta.
Perdón, me salió de la... Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Muchas felicidades. Para, ¿sabes qué le pusieron? Gustavito, pasame. ¡Policía! ¿Sabe que cantó el tema de la Navidad? Sí. Y ese más o menos se defiende. Pero tiene carisma, Sí, pero baila. Moral, mucho. Sí, estaba carisma, papá, estaba la mamá. Sí. La chica era una profesora de baile. Ara. No, yo dije que era profesora de baile o eso. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Se avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Además, pues, visto que vamos a discutir por la jugada, porque tenemos que poner ese el tema de las dos. ¿Cuántas jugadas son, Gustavito? No, pero ¿cuántas son las que envió el departamento de árbitro? La de Cardoso también. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Víctor dice, no corre la fila, me estoy yendo lentamente. ¿A vos te envía? No, envía al grupo. Al grupo, listo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Yo soy Víctor, llego para el extra. ¿Cómo te va, Alder? Espera, ¿vos qué te reís? ¿Vos querés seguir trabajando acá? No, avísame nomás. Si aplaudís, ya sé quién sos, Seba, Si vos aplaudís, ya sabes lo que va a hacer de tu vida. Alder, ¿cómo andás? Todo bien, ¿qué tal todo? Buenos días, buenas tardes ya, Mataporte. Ayer te vimos en Baila. Y estaba tu mamá, tu papá. Contanos, Alder. Sí, así mismo, estoy muy contento, muy agradecido primeramente a Dios por la bendición, así también a la producción por la preferencia, por darle espacio, así también a toda la gente que estoy viendo la reproducción después de la presentación y estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido. Y bueno, Alder, ¿qué significa en tu vida artística esto en Telefuturo? Y legalmente no tengo palabras, muchas cosas, me está dando la oportunidad y así que estoy muy feliz, eso es lo que podemos leer a todas las AE. Alder, y si te dicen para cantar, ¿qué tema vos cantarías en el programa? Baila conmigo si te dicen a capela, ¿lo que iba a cantar si te dicen? Y siempre llevo mi música que me representa, el que ayer por ejemplo la presentación de la Navidad, así también tenemos el Gendupá y así. Desde Maracaná, Paraguay, Alder Alcides. ¿Qué ensaya? Hablando con el presidente. No, sí, ¿cuántas horas al día es el tema del ensayo, Alder? ¿Cómo es el tema del ensayo? 2 horas por día. 2 horas por día. Sí, la academia. A full estamos. Hoy estábamos practicando a full ya la... Bueno, y tenemos que hablar, Alder Alcides, porque tenés que venir a cantar fútbol a lo grande, guitarra a mano. Dale, sí. Y por ahí tenés que poder hacer un jingle, algo de fútbol a lo grande, y nosotros hacemos publicidad a cambio. Sí. Terminamos nomás con la producción y sin problema. Bueno, claro, Alder Alcides. Y bueno, Alder, que sea con éxito, Alder. Muchas gracias, igualmente. En cualquier momento nos ven por ahí. Sí, señor, el Alder. Desde Maracaná, Paraguay. Lluvia en el tejado. ¡Policía! En el portón. ¡Policía! El jurado le trató bastante bien, le dieron la devolución bastante correcta. Jorgito Molinier le halagó mucho y después le puso 5. Hay una persona que le puso 8. Clary le puso 8. No, Clary le puso 8. Y habló muy bien de él todo. Creo que le puso 6. Si estaba el niño como curado, ¿cuánto? Bueno, viste niño, otro día. Sí, ¿Cuánto? Estamos todos 8. Yo también le pongo 8. El escenario. 8. Yo veo un 8. Así mismo. Mucho acting. Sí.
Claro. Justo active, no salió cuando dije active. Mucho active, sí. ¿Por qué no viene Víctor Ayala? Y el tráfico está... Me decían 5 minutos, pero no era este horario pico. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Ahora el programa Bailando lo Grande. ¿Quién? Sí, señora. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. Con Pedro Ribeiro, colega brasileño, Club Fluminense. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro, esta sanción a los 4 jugadores brasileños que dimos a conocer y que lo hace público Fluminense, ya hay ocasiones anteriores cuando el club se manifiesta de esta manera anunciando separación de jugadores por actos de indisciplina. Esto tiene una gran repercusión, Pedro. Sí, foi algo inesperado. Ninguém estava esperando por essa, porque os jogadores estavam treinando normalmente com a equipe, jogaram no último sábado, no clássico contra o Vasco. Então, foi algo que nos surpreendeu, porque o caso aconteceu antes do jogo contra o Vasco, e eles jogaram o jogo assim mesmo. Essa informação do clube surgiu apenas hoje, que vão nos deixar fora do jogo contra o Cerro e contra o Corinthians no próximo final de semana. É algo que pode atrapalhar um pouco o elenco do Fluminense, mas acredito que temos que esperar um pouco para saber realmente o que aconteceu, porque o clube apenas divulgou que foram afastados e não o motivo. El motivo es que, según el informe, mujeres en la concentración. La pregunta, ¿esta es una sesión de una fecha, 2 fechas? ¿Cómo es, Pedro? Provavelmente será o mesmo time que venha jogando, por conta desses 4 atletas serem reservas do clube. Essa informação de mulheres no hotel veio de um site brasileiro, mas eu não tenho essas informações, se é verdade ou não. Não tenho como confirmar isso para vocês. Está agradecido para ustedes, Pedro Rivero, muy amable. Nosotros seguimos la información con relación a lo publicado. Gracias, Pedro, muy amable, Pedro, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro Rivero, ¿no lo conoce? Oficialmente él no tiene ¿Cómo esa sirve información. el público? Claro, sí. ¿O no es cierto, niño? El Fluminense. Sí, oficialmente las mujeres lo que no quería entrar claro, mucho en detalle. La página de pero está en la página oficial, se notaba que no quería hablar mucho y decía el mismo equipo, lo que venía jugando últimamente. Solo Limar cuida tu auto como vos lo harías. Te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec, láminas Exosil y más. Porque a compra de instalación sorteo de 10 vouchers de lavado Erimark, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control as you are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tochi. De estos jugadores, Carlos, de los 4, ¿quién es el más titular ahí? Y Kennedy. ¿Podría titular? ¿Vio? No, debería ser titular, claro. Por condiciones debería ser. Pero por es algo muy importante. Por algo no juega de titular. Claro. Que pues, cuando uno averiguó por qué él no era titular, te decían la conducta que tenía. Y te demostró acechar tontamente en algunos partidos, te dejan con 10. Por eso lo usa 15, 20 minutos, aunque necesita de él por mayor tiempo. Nunca jugué, muy pocas veces jugó de titular. En la final no lo expulsaron por una tontería. Sí. Claro, contra Boca. Él lo que terminó sacándose la camiseta y algo hizo. Él por doble amonestación fue expulsado. Sí, se fue a festejar mismo. Correcto. Por doble amonestación. Buena memoria. Sí, señor. Por doble amonestación fue expulsado. Que marcó el gol y después no terminó el partido. Sí. Y tenía amarilla. Ya tenía amarilla.
Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. 1242. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.be. Juega Chinidense, hoy no le damos bola. ¿Qué miento, creo? No, Chinidense no tiene nada que ver con Víctor Villalba. Ya me voy, Coya, mi amor, ya me voy. Ya te dije que había un quilombo ahí en Artigas, la gran puta Geray. ¿Qué peor querés que haga? ¿Qué peor querés que haga, carajo? ¿Qué peor querés que haga, la puta? ¡Me está echando el cara, peón! ¿Querés que haga un helicóptero de mi auto, peón, estúpido, hijo de puta? A Mario le critica. ¡Andame a reclamarle a ese Mario Ferrero de mierda, carajo, que arregle su calle! ¡Idiota! ¡Te pido el divorcio, carajo! ¿Entendiste? ¡El divorcio, estúpido! ¡Policía! Qué gran programa. Pasó de 0 a 100 en Pero qué gran 15 segundos. Pasó. Cantabria sea expertos en vidrios cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria sea. Pásate ya Salud Protegida a obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad y por ciento de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancop. Lo que siempre soñás puede estar más cerca de lo que pensás. Bancop crece desde la raíz. Podemos hablar con Infanto, que esta mañana habló en Urbana, que está en Brasil. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.be. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Presidente del Círculo Azul y Oro. Ahí está entonces, mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. ¿Lo quise? ¿Vos tenés información que juega Aguayo? Yo creo que juega. No, yo no tengo información. Intuición nomás. Yo no digo. Yo creo que él lo va a premiar. Sí, el otro día, dentro del partido, en un partido difícil, complicado, fue el que mejor le entendió al juego. Y recibió y llegó al fondo, después cruzó, no llegó a destino porque estaba muy solo Churín, lo que quiera. Lo único que yo digo que lo que Manolo hizo hasta acá hoy es apostar más a los jugadores hechos, eso jugaría en contra. No estoy hablando de rendimiento del chico, estoy hablando de la característica de Manolo. Y como él no juega, dice van a jugar con 3 en el medio, pero lo que más elige Manolo es un 4 para darle una figura. Es 4-2-3-1 y yo dentro de esos dos hasta apostaría más en Piri que en Peralta lo que va a hacer Manolo, porque Piri es necesario por su característica, por su perfil para enfrentar la pelea de la posesión de la pelota frente a un equipo que normalmente basa su juego en la posesión. Que vos decís que le va a esperar Piris. Piri, Morel y Carrizo, que el otro día lo puso y jugó ahí detrás del punta, creo que no va a variar mucho de eso, y a la derecha se va a jugar con, no por rendimiento, con Iturbe, por la experiencia. Por estar más hecho, ¿no? ¿Y vos también pensás así? Yo lo pondría a Aguayo. Si me pongo en la mentalidad... Yo tengo intuición que le va a respaldar a Aguayo. Si me pongo en la Aguayo. cabeza de Manolo, para mí le pone a Iturbe, lo que pasa Manolo. Yo lo pondría a Aguayo. Sí sé que le va a costar un poco el partido de inicio, porque va a ir comenzando... Porque así fue en su debut, fue de menos a más. En este último partido de Copa también fue de menos a más. Cuando comenzó a enchufarse él, fue desequilibrando. Necesita un jugador de ese rasgo. Pero teniendo en cuenta el partido y la experiencia, Manolo para mí lo pone a Iturbe. Yo lo coincido. ¿Iturbe? No, yo lo pongo a Aguayo. No soy yo. No es una presión de deseo. Sí, no, Manolo. Podemos creer que Manolo se puede jugar con Gabriel. ¿Está Infanto en línea? ¿Cómo te va, Infanto? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Un saludo grande. Saludos a la audiencia, Aquí estamos en el Hotel Resort Borbón. Hace aproximadamente unos 45 minutos arribó la delegación oficial del Sportivo Luqueño. En estos momentos están en uno de los salones almorzando. Un vuelo tranquilo, vuelo charter, ya hospedados y alojados en este complejo que tiene unas 40 hectáreas de propiedad, que es donde está alojado el Sportivo Luqueño, Arturo. Víctor, dentro del plantel, una de las novedades principales es la vuelta de Lucas Barrios, que vi que hizo goles igualmente en la reserva.
Ayer en la reserva hizo gol Lucas Barrio y está volviendo. Y también Rodrigo Alborno. Vos no escuchabas Urbana, Jorge. Esta mañana decíamos con el comandante. No, y por eso no, te llamamos para que te escuchen los oyentes de Monumental a estas horas y repetir. Saludo a la gran audiencia de Monumental también que siempre escucha. Si no, íbamos a pasar la grabación nomás, Víctor. Por eso te estamos llamando para que escuche ahora don Lázaro, que está en Villaú, que también le quiere escuchar a su luqueño querido, que a veces no se conecta. Y por eso vamos a esta conexión internacional con usted y también con los paraguayos, los luqueños que están en Nueva York, en España, que ahora se están liberando y están haciéndose de tiempo para escuchar Monumental y este informe tuyo, Auriazul, allí desde la zona de Braganza Paulista. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Por qué te enojas, Jorge Comiendo, por favor? No, bueno, tenés razón. Rodrigo Alborno y Lucas Barrio, sin lugar a dudas, son las principales novedades en esta delegación de luqueños. Rodrigo Alborno, que ya venía jugando en reserva, todavía no en primera división, y Lucas Barrios que también ya tiene un mes y un poquito más de estar ausente en primera. Ayer marcó un gol en reserva, ya tiene algunos minutos. Ahora, yo no sé realmente si para primera, calculo que Julio Cáceres los vio bien, por eso los trajo al viaje, porque si es para pasear y para venir a conocer nomás este hermoso resort, yo creo que ni Lucas ni Rodrigo Alborno, con toda la experiencia del mundo que tienen a esta altura de su carrera y de su vida, necesitan venir de paseo y venir a conocer este tipo de lujo, porque realmente es un lujo este resort donde está el luqueño hospedado. Es el chico de la cantera, de la casa, para darle chance de que conozcan, pero probablemente sean alternativas si es que los va a necesitar mañana Julio Cáceres. Y la duda principal que vamos a disipar esta tarde en el entrenamiento es Pablo Aguilar, que está con un esguince de tercer grado en el tobillo, en aquel partido que el viernes salió, no pudo completar contra Sol de América. Pablo tiene todas las ganas, toda la predisposición de jugar, pero hay que ver cómo está, hay que ver realmente cuál es la condición en la que llega Pablo Aguilar para el partido de mañana. Son un poco las dudas que tenemos nosotros, que no sé si Julio Cáceres tiene o no, niño Arturo, compañeros. Bueno, entonces la duda lo de Aguilar, a ver qué pasa en las próximas horas. Si no va él, juega allí Villalba, así como terminó. Villalba es la opción principal a reemplazarlo. Villalba es la principal opción. La cantidad de hinchas, hay un número importante que está haciendo el viaje ahora vía terrestre. Y se habla de 300 hinchas aproximadamente mañana en el estadio de Bragantino, en la ciudad de Braganza. Esta mañana ya cruzaron la frontera alrededor de las 6:30 de la mañana. 2 buses que salieron anoche a la 1 del centro de la ciudad. Otro bus salió de frente a la Radio Azul y Oro hoy a las 5 de la mañana. Entonces ellos seguramente que ahora están cruzando la frontera ahí en Ciudad del Este y fue de Iguazú, y luego tienen un trayecto de 12, 15 horas, 18 incluso tal vez, para llegar aquí hasta San Pablo, hasta el estado de San Pablo, hasta la ciudad de Braganza, donde van a estar, porque todos esa es la cita. Te comento, Jorge, audiencia, que el hotel donde está Luqueño está Atiabada, se llama la ciudad, donde está a 66 kilómetros del aeropuerto de Guarullo, que está en la ciudad de San Pablo, en el estado de San Pablo, y a 25 kilómetros de la ciudad de Braganza, que es donde está Bragantino, y que son ciudades que están medio conectadas todas, pero con distancias bastante importantes. Y bueno, Infanto, seguiremos charlando. Gracias, porque arrancamos esta mañana en Urbama, fuimos ahora a Monumental. Gracias, Infanto. Que no se moleste el niño conmigo, Arturo, me dejo mal, ¿no? Ya, ahora me quedo preocupado, pero ojalá, le pido disculpas si se molestó Jorge conmigo. No, eres así nomás, esta mañana en Urbana, que siempre escucha a Germán Cafa. Chau, Infanto, hasta más tarde. Saludos a la audiencia de Monumental, gracias, cariños a la audiencia. Gracias. Es compañero de nosotros. Para, Angelito. Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Te parece bien? No, imposible, estaba sobre Mariscal López. Correr. El tráfico. Sí. 20 minutos al final tarde. ¿La controlaste vos? ¿Y el estacionamiento, Víctor? Acá. No, estaba General Gene. Cerca de Gene. Bueno, listo. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Hoy le pido permiso porque tengo un tema en estilo campo a las 14 que ya saben, él sabe más que otro. El tema del árbitro VAR. ¿Vos ya escuchaste? Sí, escuché que recién puso Gustavito hace un rato. Para Carlos Quise, no es expulsión. Para Francisco, roja. Para Niño, para mí amarilla. ¿Para vos? Para mí roja. ¿Y para el arbitraje? ¿Y para mí no me pregunta?
Perdón, y vos, Germán. Coincido con Carlos que dice, coincido con ¿Qué? el niño. No era roja. Como la Argentina, cuando se armó el lío. Así mismo. Pero ese partido... Amarelo, y se termina. El jugador de Boca y el de... Exacto, y el de Río. Ese jugador de Boca, el capitán, qué bueno ese era. Rojo, Marco Rojo. Jugó en Manchester United, selección argentina. Pero qué bueno. Es el titular. Sí, lo que pasa es que tuvo muchas lesiones últimamente. Pero titular, bebé. Sí. Rojo. Referente. Pero el titular en el equipo de Argentina. Sí. No, en Argentina no, en Boca. Perdón, yo hablo de la selección argentina. Sí, ahora no juega más. Él fue el Mundial 2014. ¿Y por qué no sacaron? Brasil 2014 y Rusia 2018. Y aparecieron otros mejores zagueros de que cambiaron. Otamendi y Cuti Romero. Ahí está. Yo pregunté, cuando jugaba con la selección argentina, en sus inicios, y como no me convencía el lateral en el Manchester, entonces un día reunido con amigos argentinos, jugadores, le pregunté, ¿qué tiene Rojo? ¿Por qué? Vos sabés que esa fue la respuesta. No sabés lo que influye en el vestuario. Tiene un carácter tremendo, fantástico. Cualquiera le va a querer. Y cuando él quiso, vino a Estudiante Boca hizo cualquier cosa, cualquier esfuerzo para traerlo. Y ha jugado poco, pero hay un respeto hacia él. Y vos te dabas cuenta en el clásico cómo ordenaba todo. Nunca me olvidé de ese concepto. Él marcó un gol sobre la hora contra Nigeria, un centro. Él fue el reemplazante natural post salida de Heinze. Porque Heinze también sí era carácter, personalidad, hasta ahí nomás. Pero desordenadito Heinze. Y pelo de rojo fue el... Era guapo. Pero Heinze medio desordenadito. Sí, pero tenía personalidad, carácter. Y él lo más similar pero con la mirada le tiene Boca, con la mirada le conoce rojo. Con la mirada le conoce, con la mirada te dice lo que va a hacer. Ordena todo. Ordena todo. Cerro no tiene ese. Es un líder. No. ¿Y Olimpia? Y Richard cuando está. ¿Y Libertad? No. Y Tacuara influye mucho, aunque no lo creas. ¿Y Luqueño? Paulita. Aguilar. ¿Y Guaraní? Guaraní tiene que hacer. No tiene. No, finalista del 2014. Sí. Expulsado ante Palmeiras, final de la Copa. Me saltó la chaveta ahí. Sí, eso tiene también. Se le va mucho la onda de repente. No jugó la final. Se hizo expulsar. Víctor no va a Olimpia, no va a jugar su estadio todo el año. No, ya no. No, porque el trabajo empieza este viernes y termina los primeros días de noviembre. Porque ese es el objetivo. Lo que no me... Y aclaró que es una postulación para... eso te quería preguntar. Depende de los tiempos. Si llega, probablemente sí, pero... Creo que dejó el término postulación porque depende mucho de cómo vayan las obras progresando. No pueden usar otro término. Claro. No pueden confirmar tampoco, pero... Y por eso, haciendo más. 32.000 el primer... El lindo proyecto. La primera parte y 42.000 más adelante. Y 32.000 que estábamos hablando, creo que fuera del micrófono, que los vestuarios, todo eso van a ser después. 5 meses más después. Vestuario... No, del acceso a vestuario. Pero tiene que estar todo en condiciones para el final de la Sudamericana. Sí, van a arreglar el acceso. ¿Y la luz? Y a mí ese tema del tiempo... Carlos dice el acceso para ingresar como los autos. ¿Viste que una exigencia FIFA? Por un reglamento los colectivos tienen que entrar hasta el vestuario, por una cuestión de seguridad. Bueno, eso van a hacer después. Por un partido le van a exonerar. Y el arquitecto, ¿viste que habló en radio? Uno el arquitecto. Acá está el apellido, si buscas va a encontrar. Para hablar con el arquitecto. Él te va a decir, porque fue contratado por la familia Domínguez, dice. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. La propia familia Domínguez, el arquitecto, el contratado. La arquitecta. ¿Perdón? Nicole Helmers. Perdón, la arquitecta, por favor. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Chevrolet DC10 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen. Con Álamos, importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Saben cuándo tiene que terminar, verdad? El presidente dijo primeros días de noviembre. La final el 23. El 1. 1 de noviembre. Claro, como dice Víctor, puede pasar 1 o 2. Sí. Lo ideal para Olimpia que termine el 1 de noviembre. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa. Vamos a escuchar lo que... ¿Cuál es la jugada, Gustavito? La de Javier Domínguez, la expulsión. Sí. De 2 de mayo. Antes de la ejecución de un saque de banda del equipo blanco, un jugador del equipo rojo cae y el árbitro detiene la reanudación. El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que sugiere al árbitro un on-field review. En las imágenes se observa que, estando el juego detenido, el jugador de rojo empuja por la espalda a su adversario y el jugador de blanco reacciona lanzando una patada para atrás
y un golpe con el brazo que impacta en la zona del rostro del jugador de rojo, configurándose como conducta violenta, por lo que decide correctamente expulsarlo y amonestar por conducta antideportiva al jugador de rojo. Conducta antideportiva. Carlos dice que hay que... No, primero tiene que mirar qué partido se juega. Todos los árbitros miran y actúan de esa manera. Lectura de juegos. Segundo, ¿qué es un empujón? Y no es una agresión. Ah, no sabía que no era una agresión. ¿Puede usar los brazos ahora para empujar? Sí, es una agresión. Es diferente a un golpe en la cara. No, eso no habla el reglamento. El reglamento te habla de agresión o no agresión. No te dice si es leve la agresión, si le pegaste una trompada. Si en la cara, la oreja, la espalda, el brazo. Sí, hasta ahí vamos, coincido yo que es una agresión. Entonces, si le porque él vio la agresión, porque le pone el codo, no fue un empujón con la mano abierta, fue con el codo el empujón. Ya, sí. Claro, hasta si querés con el puño cerrado. Para mí con la parte dura del brazo le empuja. Entonces, eso yo tengo que interpretar agresión. Si es tan fino como agresión. Si él va a resolver echarle al otro por la reacción de la agresión, debería echarle a los dos. Generalmente los árbitros, en la importancia de los partidos, los árbitros de aquí del mundo, te dan la 2 amarilla. A lo mejor merecen la roja y todo, pero te dan la amarilla porque tienen la idea de que en el fútbol lo ideal para no descomponer un partido de fútbol es mantener 11 contra 11. Y eso es lo que se aconseja hoy en día en las copas internacionales. Le faltó manejo, porque si ahora mano abierta otra cosa, nunca fue con mano abierta, fue con las partes de atrás. Lo mueve atrás. Sí, claro, entonces ahora manejo de partido, a mi criterio, nunca puede estar por encima de reglamento. O sea, está todo. Yo coincido con que era un espectáculo, 20.000 personas, estadio lleno, lo que se está jugando, pero hay que reconocer que a los dos le faltó inteligencia. Digo, al Pachi para ir a hacer eso, porque arriesga una roja, y también a Javier Domínguez porque es un lanzamiento del brazo hacia el rostro. Puedo hacer una pregunta. Vos estás acá y yo estoy acá. Sí. Vos venís a buscar la pelota y yo te empujo. Es igual que esto. No le empujó con la mano abierta, le empujó con el codo. No, lo que digo es que cualquier intención desleal es una intención desleal. Es agresión. Pero es desleal. Claro, una sola pregunta hago. ¿Es o no es desleal que vos estés acá, vamos a matar los dos y de repente yo quiero esto con Germán y que hago, que empujo así? Pero adrede hago. Claro. No es que vamos a buscar los dos. No buscamos los dos. Carrizo hizo eso a propósito, no tenía por qué hacerlo. Y bueno, entonces, ¿para qué le echa uno? Es que uno le pega en la cara y no, volvemos a ver. De casualidad le podía pegar en cualquier otra parte. Pero yo coincido, pero aparte si vamos al reglamento, el reglamento dice si le pegan en la cara. Tontos. Los dos fueron cayendo en una tontería. El Pachi en ir a hacer eso innecesariamente, porque también arriesga una roja. Claro. Y Javier Domínguez que cae en la trampa. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta. Lo expulsaron por la camiseta que tenía. Es simple. No es manejo. Entonces, próximamente, cuando ves este tipo de inconveniente en un clásico, estoy hablando de partidos importantes, de mucha envergadura, porque un partido de poca gente, de poca repercusión, el árbitro otra cosa. Hay cosas en juego. Es otra cosa. Entonces, en un partido importante de Copa Libertadores, si hay estos incidentes de empujoncito y reaccioncita, ¿es roja siempre? Debería No actúan así. ¿Sabés por qué? Por el reglamento. Hay una palabra que vos no tenés que olvidarte nunca en la interpretación del reglamento, que se llama criterio del árbitro, te dice. Dice, el reglamento no es una aplicación lineal de lo que dice. Es el famoso criterio que discutimos siempre y que nunca vamos a estar de acuerdo. Pero hay una línea sobre el criterio también que se baja. Sí, pero te digo, nunca vamos a coincidir en eso. Sí. Entonces, si vos pensás que porque el reglamento dice esto, es roja, entonces en el partido de mañana, en Libertad o el jueves que vea, cuando hay este tipo de incidentes, si saca amarilla los dos, no diga después estuvo bien, le sacó amarilla. Claro. No, se equivocó. Porque vos con el micrófono y yo con el micrófono juzgamos después las situaciones, no tenemos que decirnos. No, yo me mantengo, todo brazo lanzado para atrás. Una pregunta, Deli se enoja con el arbitraje. ¿Se enoja mucho? Sí, la vez pasada se planeó mucho otra vez en cancha nacional. A mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros. Sí. Entre las infracciones merecedoras de expulsión se incluye esta. ¿Quién da respuesta? El reglamento. ¿Le amonestaron la vez pasada en cancha nacional? Expulsión.
¿Cuál entre la infracción... En la de desaprobar una decisión arbitral y gesticular, tarjeta. El reglamento, voy a leer el reglamento. No puedo leer el reglamento. Sí, el reglamento de la Constitución, Arturo. Entre las infracciones merecedoras de expulsión se incluyen las siguientes: retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo al equipo adversario. Por ejemplo, reteniendo la pelota, alejándola con el pie, obstaculizando a un jugador, etcétera. Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros. Lo de el técnico. Felipe Jiménez. ¿Y después? Que también es expulsado por playarse. Y después, entrar en el área técnica del equipo adversario de manera agresiva o con ánimo de confrontación. Lanzar voluntariamente con la mano o con el pie un objeto del terreno de juego. Entrar en el terreno de juego para enfrentar a uno de los árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. No hay etcétera, etcétera, es más largo, pues. Claro. Digo nomás el tema de la protesta y demás. Sí, todo está eso. El problema es que no actúan siempre de la misma manera. ¿Por qué no actúan? El reglamento está. El tema es que con uno actúa pero de una manera que para el reglamento. Yo le pregunto para el reglamento. Tengo otra jugada que quiero que analicemos. Esto no va a terminar. Yo lo único que te digo, ustedes ven fútbol internacional. ¿Hay un país en el mundo que echa tanto técnico como acá? No existe. No. Por lo menos lo que se ve en televisión no existe. Quizá, no sé si en África, entonces, alguien está equivocado. Claro. No pueden decir nada. Tiene que estar en silencio. Acá le encanta expulsar a técnico, le encanta sacar tarjeta por cualquier cosita. Porque creen y lo mismo árbitros que dirigen Copa Internacional y dirigen de otra manera. Entonces, ¿qué estamos? Porque creen que eso es reflejo. El reglamento es el que dicta ellos la creen que eso es reflejo de personalidad y es totalmente lo contrario. Pero ellos tienen que tener la personalidad, es saber manejar las situaciones con tranquilidad, con serenidad. Teníamos el último árbitro, así que era misionero acá del argentino, Pitana, que técnicamente era malo, pero él sabía manejar, y ahora un árbitro que maneja, ahora no me acuerdo el nombre. Yo en ese caso no puedo poner la mano en el fuego por ningún técnico, porque yo no sé lo que el técnico le está gritando al árbitro, y si el técnico es mal educado, yo también lo expulsaría. Reglamento obvió el empujón inicial de Díaz de Vivar. Se fue directamente al segundo, por eso lo que ahí entramos en el criterio que dice Carlos, la reacción y no la acción. Pero él se olvida, Díaz de Vivar, ¿por qué reacciona? Claro. Sí. Entonces aplicó solamente la segunda, esto cuando dice aquellos jugadores cuyas acciones resulten demasiado agresivas o peligrosas. Ahí entramos en el tema de criterio arbitral, porque no, para Díaz de Vivar, ahí él le ve a Domínguez, pero ocurre que tiene que ir antes en esto. Por eso le saca amarilla, porque considera de que lo de Pachi no fue una agresión y lo de Domínguez sí. ¿Y para vos qué resultado le das? Así mismo como quedó, amarilla y roja. ¿Correcto el árbitro? Para mí correcto. Para mí incorrecto, para mí debió ser amarilla. Para vos correcto. Amarilla y roja para mí. Amarilla y roja. ¿Para vos? No, amarilla para cada uno. ¿Y para Carlos? Lamentable Día de Vivar. Tira sobre será. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. David, ¿qué es lo que dice él? El sábado dijo eso. No, yo quiero nomás decir, acá no playamos mucho lo del digo técnico, que lo de los árbitros que amonestan a los técnicos. Sí, pero ustedes ven cómo gesticulan los técnicos. ¿Cómo era el año pasado? A Manolo se le va. Troadio, ¿cómo era el año pasado? A Manolo se le va. ¿Cómo ¿Cuántas expulsiones tiene Manolo? Ahora ¿Cuántas expulsiones tiene Manolo? Háblame bien nomás, ¿por qué te calentás? Pero ¿por qué te calentás? Cada vez me convenzo más de que si tiene esa camiseta, no lo expulso porque esa camiseta. Ahora, si tiene esta camiseta, pero Germán, si empezamos a pensar así también, no es que yo todos vamos a ver contaminados. Lo que digo nomás, pasó siempre, en carne propia y pasó siempre. Está gritando, Germán. Vos querés ganarte del otro lado. Pasó así y más acá. Espera, siempre pasó así. Cuando vos tenés la camiseta. ¿Y acaso a Garnero no le echaban? Muchas cosas. Tenés la camiseta. De equipo chico, no. Espera, a Garnero. Lo que pasa es que a muchos no les gusta escuchar eso. Ahí es la realidad. Pero si vos siempre hubo un favoritismo por el equipo grande. ¿Por qué pegar la mesa? Espera un ratito, a Garnero no le echaban. Sí, le echaban. Y en equipo grande. ¿Por qué? Por el Chache Jesús lo echaban. No. Garnero era un insoportable. No vaya a venir. Yo me acuerdo de un partido a puerta cerrada que se escuchaba todo. Es por argentino le echaban. No, se fue el chilombo. Este programa se convirtió en cualquier cosa ahora.
No, es que estamos hablando de otra. Que le den a los compañeros. Ahí me meto un ratito. ¿Por puta. qué se le echa al técnico que se da de Boca y no al jugador? Al jugador que se da de Boca no se le saca, Está sí, bien, al técnico. está bien, buen punto, Las mismas buen punto. cosas que te dice un técnico, Sí, fuera porque- técnico. y ahí entra, fuera y ahí entra el tema de manejo. Ahí es la cuestión de personalidad, hermano. ¿Por qué no queremos que no disfrutar? es lo mismo echarle al técnico que No, echarle al está jugador. entendiendo. Para No Germán es lo mismo. Cafa, No le es lo echan mismo. Porque no, porque Si las reglas son para todos iguales. No es lo mismo, ¿Pero por qué porque no es lo ahí mismo? entra el tema de criterio de manejo de partido. No, Si si tiene vos- manejo de partido, porque- es lo que le faltó a Vivar el otro día en Pedro Juan, con 2 tarjetas amarillas Ay, se tranquilizaba vos todo, viste y como el espectáculo al seguía de mejor costado de la manera. cancha le gritaba de todo Ahora, Felipe Jiménez. algún día cuando vos hablas qué le dice el técnico, también tenés que preguntarte. Sí, también para- qué le dice No, el árbitro. El árbitro, ¿Cómo el día de responde? Vivar, cómo le grita, ¿Sabes las o cosas que te árbitro, dicen cómo los le... árbitros, Ah. Pocho? ¿Sabes las cosas que te me dicen? duele ¿Cómo todo te acá, ningunean? Lo que yo digo ¿Cómo nomás te ningunean? es ¿Y cómo que te dejemos de insultan? pintarle al árbitro como ¿Cómo que te insultan? es el Pero malo ahora- de la película. A todos los Porque árbitros. si vos te digo, pones una cámara porque acá en la yo- camiseta bueno, y perfecto. filmás y escuchás lo que dicen los Grita. árbitros, Yo ¿sabes lo que cuándo digo manda para nomás adentro? ¡Cállense, carajo! Espera. Voy a contar algo que pasó ahí en Primero nomás. tiene que tranquilizarse. se me Perfecto. olvidó acá. Segundo. Viene el cuarto y le ¿Por dice... qué, ¿Por qué crees que hay algo contra el argentino en el arbitraje? Yo creo. No, Germán. ¿Cuánto argentino A pasaron? Garnero le Yo echaron creo. por otro. Estoy equivocado, No, está no. bien. Me parece Y que no no pasó por ahí. grite, tranquilo. No pasa por nacionalidad. Yo vi que el cuarto Está bien, viene y se le Francisco, está acerca. A ver, Garnero. Felipe. ¿Puedo hablar? Permiso. Sí, tenés razón, tenés razón. Hablaste todo el programa vos, para dejarlo hablar un poco nosotros. que esto es a dos voces, entonces. No, a una voz, a una voz. Si querés hablar, hablar. Bueno, Claro, permiso. habla. Mercadito. Yo veo que viene el cuarto y le dice, calma, a Felipe. Una, viene, de vuelta, se le acerca. ¿Y a Manolo? Calma. Y a Manolo porque Y también a los dos, viene, se le acerca, calma. Y después cuando ocurre lo de la expulsión, él se va, viene el árbitro, lo amonesta, pasa 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos si querés, y le sigue diciendo cosas. O sea, si ya te mostraron la amarilla, hermano, ella calmate. O sea, él está perjudicando a tu equipo. Ahí me parece que faltó control, autocontrol. No existe. Si tuviera autocontrol, un jugador frío, inteligente, fenómeno, Como motuo, Zidane. como Zidane no se hubiera hecho echar. Es decir, si pudiéramos dominar la mente, Entonces, correcto lo que decís, se saca amarilla, calmate. Yo lo tenía instalado en mi forma de ser. Es decir, yo no protestaba nunca al árbitro, porque a mí me iban a sacar la amarilla por jugada. Entonces no me puedo ganar una amarilla por protestar, a no ser que ya estaba el partido definido y quería la amarilla para el otro partido, era el que tenía que no jugar porque Pero digo nomás, lo ideal es lo que vos decís, pero si se pudiera dominar la mente, no vas a hacer un montón de cosas que suceden, no solo en el fútbol, en la vida misma, en tu vida cotidiana. No podés dominar, lamentablemente es así. Aquellos que dominan sus reacciones son gente que se han estudiado, se han preparado, han trabajado. Porque usa la mentalmente. frase de Gandhi, prefiero la paz a la razón. Tienes razón, Pancho. ¿Y quién lo dice? Un cerrista. Claro, obvio. ¿Quién lo dice? A ver, dígalo. ¿Cómo Ya me que imagino, vos- y ya me imagino quién es. ¿Cómo que chuma? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Mira, pues lee mi celular. No, ¿quién Eso, es? eso no se hace. Ya pidió tu De Barrio celular. Bailo seguro que es. Y claro, obvio va a ser así. El cuerpo árbitro le dio 3 oportunidades a Felipe. Manolo protestó una vez y la amarilla. Que el man no estuvo, no puede hablar. Dani Maciel. Gustavito, lectura comprensiva, diría un conocido mío. ¿Qué es lo que es? Dice que vos no puedes hablar, dice que a Estrella se le protestó y a Manolo por ¿De qué una equipo vez. es él? Cerro Porteño, obvio. Es que Felipe le sacaron, escuchame, te saca Le pulsan al mejor jugador, al mejor capitán. jugador. Le empiezan a inclinar la cancha. Obvio que se va a poner como loco. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yo tengo una reunión a las 14, trascendental, capital en mi vida artística, profesional, periodística y más. ¿Qué es lo que querés, niño? Otra jugada. General Ameliano. Ameliano, la expulsión de Miller Mareco. Quiero que vea la mesa y qué opina. Ahora ¿Quién tenemos fue el otra. árbitro? Juan López. Juan López. Roja directa. Ahora en cancha. tenemos la otra, la de Cardoso. Un jugador del equipo negro realiza una entrada en la disputa por el balón. El árbitro sanciona tiro libre directo y amonesta al infractor.
El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro revisa las evidencias y determina que el impacto fue pleno, con los tapones por encima del tobillo y con fuerza excesiva, por lo que cambia su decisión inicial de tarjeta amarilla a tarjeta roja. Correcta decisión. Esta es la segunda, la de Auché. No, esta es la segunda. Yo hablo la primera, Gustavito, la de Miller Mareco. A mí me queda la de Miller Mareco porque él no le ve al jugador de Emiliano. Pero me va a decir aquí la mesa. Aquí está la jugada. El lateral levanta la pierna, le pega al de Emiliano, sí. Pero... pero para mí es para amarilla. Entonces la patada de Figal era para cadena perpetua. Por eso, a mí me queda la duda amarilla, no le ve al de Emiliano de espaldas, él intenta rechazar. No, fue directo, roja en cancha. Si hay contacto de roja. Si hay contacto de rojo, por más que no le vea, yo ahí me quedó la duda. Si no le toca, entonces es indirecto, pero al tocarle... No, el que le toca, por más que no le vea ahí. Además, otra de las cosas que miden ellos es que si cuando vos cabeceas agachás, si no va, por encima de la cintura, ahí ya es... Levanta arriba. Si hubo contacto de roja. Un jugador del equipo negro patea a su adversario y el árbitro lo expulsa. En las imágenes se observa que el impacto se da de pleno en el rostro con alta intensidad, siendo una acción de juego brusco grave. Correcta decisión de tarjeta roja. Recupera el Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recupera el PY. Recupera el Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la prueba en @energy PY. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, a mí me parece amarilla esta, no. Si él no ve quién tenía atrás. A mí me encanta. Hay cosas. Vos como jugador de fútbol tenés que saber que no puedes alzar más la pata que la cintura, la altura de la cintura. ¿Entendés? Porque se puede dar. Sí, es riesgosa, la misma cosa pasa en una chilena. Si vos pateas y si no hay contacto, si no está muy cerca, el gol. Pero si estaba cerca ya te cobran indirecto. Y si llegás a pegarle en la cabeza al jugador, fuera. Una roja. Menos similar a esa, a Rojas le dan amarilla en el partido de Luqueño. Porque no le tocó, roja. Claro. No le da lleno o sí le tocó. La de Rodrigo. Toca, pero no le da, por eso habría que analizar. Por eso te digo, ellos no van a coincidir. El criterio pues no van a coincidir. Lo que, si queremos hablar de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser coherentes. Si hoy yo digo hay un contacto con la cabeza, alzó más la pierna de la cintura y digo roja, mañana que otro equipo pues pasó lo mismo, no diga, no, esta es amarilla, no, es roja. Un jugador de naranja cae. El árbitro da continuidad entendiendo que es una situación de ventaja. Al no darse la misma, el árbitro indica tiro libre directo y amonesta al jugador de blanco. En las imágenes se observa que el contacto se produce pie sobre pie con intensidad media, atendiendo que el infractor apoya parte de su pie sobre el suelo al momento del contacto. Correcta decisión. ¿Correcta decisión de qué? Porque la de Fernando Cardoso contra el Faro. Media, para mí me pareció roja, con el criterio de 2 de mayo, roja de lo que entiendo. Pero... Sí. No, para mí amarilla. Sí, mira, sí. Usted no se pone. No, pero hay una diferencia. En una pelea pelota, la otra es sin pelota, no. La de Cardoso es roja. Para mí es roja. ¿Y para vos? No, para mí amarilla, bien. Buscaba la pelota y lo pisó. ¿La de Cardoso? Arriba el roja. ¿Para vos? Yo también amarilla. Para mí es roja. Ahora le voy a mostrar que más para que... Hay otra cosa. A mí lo que me gusta es escuchar los audios estos están espectaculares. Todo bien. Porque son todos correctos. O sea, tenemos el mejor arbitraje del mundo. Porque todo correcto. Toda la semana es correcto. Es increíble. Yo lo que tenemos que sacarnos de la cabeza también, que todas las pisadas son rojas. En el fútbol las pisadas se produjeron toda la vida. Hoy hay cámara, antes no había. Pero vos terminabas un partido con el dedo gordo, negro, porque se pisaba. Y hoy se pisa. Pero no todas las pisadas, no, y se va a seguir pisando. Claro. No toda pisada es roja. Acá entró el concepto de que toda pisada es roja. Hay que mirar en qué parte. Pie con pie, por lo general no debería ser roja. Ahora, pie con tobillo sí es. Hay que ver cómo puso el pie, si fue cuando tapone de punta. Y es otra cosa, pero en este caso fue con el pie para trabarla, pero fue muy fuerte. Pero yo quiero ganar una trancada, tengo que ir con toda mi fuerza. No, lo que le pasó a... en el partido de Barcelona-Real Madrid, a Frankie de Jong va liviano a la pelota a trabar, pone el pie así, el otro pone el pie así. En Olimpia todavía le juzgan a Parsajuk que él se lesiona por ir suavecito a trancar. Ahí se lesiona la rodilla.
Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. 1317. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Reiteramos, Víctor, entonces no se juega más los partidos. ¿Tuviste la conferencia? No Y se juega lo más. que me planteaba ahora Germán, la última fecha quizás porque el torneo termina en diciembre y la final es 23 de noviembre, pero hay que ver el calendario si da algún partido Con local. estadio nuevo, Pero sí. en este tiempo ya no, porque termina el 1 de noviembre y después ya hay que dejar para Conmebol el estadio. Arquitecta Nicole Helmers. ¿Nicole? Digo bien. Nicole. Está escrito Nicole en la pantalla. Nicole, ¿cómo te va, arquitecta? Buenas tardes. Súper bien. Buenas tardes. Bueno, disculpanos, arquitecta. ¿Cuándo terminan tus obras en Olimpia? Mis obras. Y si Dios quiere y va todo como pensamos, para el 1 de noviembre tenemos que tener terminadas las obras. Esto tiene que ver por la final de la Sudamericana. Sí. Olimpia. Queremos llegar o sea, la idea es llegar porque, como todos saben, o sea, la inversión que hace la Conmebol, pero, o sea, finalmente el que no clasifica para ser sede de la final tiene que devolver los fondos, ¿verdad? Con premios o cosas así. Entonces no es que la Conmebol le regala la plata al Olimpia, digamos. Ah, ¿y cuánto cuesta el estadio económicamente hablando? El presupuesto que manejamos es de 7 millones de dólares. ¿Puede subir? No, está bien previsto el tema de porque a veces en los papeles puede ser esto y después hay que hacer cosas que a lo mejor no figuran o está figurando todo lo que Olimpia necesita para ser de primer nivel. En este momento para esta primera instancia sí está todo calculado. Ahora no te puedo asegurar si es que de repente empezamos la excavación y encontramos algo fuera de serie, pero si está todo dentro de lo normal, está todo estipulado. 7 millones de dólares, 50% dicho quién. Sí, 50% es con ingreso del club propiamente y la otra mitad entre Conmebol y la familia Domínguez. ¿Cuántos palcos nuevos? No es así. No es ¿Cómo así. O sea, yo ese dato no manejo exactamente, pero no es así. Eso pueden corroborar con la dirigencia de Olimpia de dónde salen los fondos. No, los fondos creo que son de la Conmebol, ¿verdad? No todos. Pero la mayoría. No, tampoco. ¿Y qué, arquitecta? ¿Por qué no es 50 y 50? No, y porque muchos fondos se van a costear con la venta de los palcos. La mayoría de los fondos se van a costear con la venta de los palcos. Es de Olimpia, esa parte es de Olimpia ya. Sí. La Conmebol hace la misma inversión que va a hacer para todos los clubes, o sea, que va a hacer en los 4 estadios que que pueden ser posibles sedes de la final, que son el Defensor del Chaco, el Libertad, Cerro Porteño y el Olimpia. Bueno, el primero tiene que terminar. Disculpame la pregunta, a lo mejor digo, el 1 de noviembre digo algo fuera de lugar. Tiene mucha injerencia el tiempo, la lluvia, tormenta en el trabajo que van a hacer. Y el tiempo siempre es el mejor aliado para la obra, o sea que si nosotros previmos los 7 meses en base a las estadísticas que tenemos, ¿verdad?, de estos meses en el país, si es que eso sale de lo regular, siempre eso puede jugar en contra o a favor también. Arquitecta, la parte de atrás de lo que sería plateas, la zona de la pileta, ¿eso se va a retirar de allí? ¿Va a continuar? ¿Cómo es el plan de trabajo para esa zona? En un principio nosotros tenemos calculado no tocar la pileta, ¿verdad? Tenemos ya analizado cómo hacer la nueva bandeja platea sin tocar la pileta. Ahora, en el caso de que nosotros hagamos la segunda fase de la ampliación, sí, pero todo lo que se vea afectado está ya previsto dentro del presupuesto. La idea es de replantear y reestructurar todo el club. Y si alguna otra área se ve afectada, se le va a brindar ponerle una nueva pileta se hará y vamos a reestructurar todo lo que es el club. O sea, esto no es solamente que vamos a ampliar el estadio, sino va mucho más allá de eso. Estamos trabajando en la reestructuración de ingresos, salidas, espectadores, de la gente que habita el club todos los días, porque
ese club todos los días de la semana está repleto de niños, de adolescentes, de gente grande que se va y Arquitecta, ¿y las cabinas? ¿Las cabinas de prensa? Sí. Las cabinas de prensa nosotros ya proyectamos un ingreso independiente para el medio, para la prensa, que van a tener un acceso directo a las cabinas de prensa y un sector de coworking, sala de conferencia de prensa, y van a tener sus cabinas nuevas. Y porque la idea es que ustedes tengan un manejo independiente a todo lo que son los espectadores y demás. Pero estamos hablando por ingreso y salida de cabina, independientemente de la preferencia. Independientemente de la preferencia, sí. No, que es como se hace en todos los estadios. Sí, por eso, independientemente, ahí el público preferencia no entrar y salir por un mismo lugar, que no tiene nada que ver por donde entramos hoy que subimos la preferencia, por ejemplo. No, eso no está bien. Y es el tema. Vamos a hacer lo que corresponde. Palco va a estar abajo, nivel de cancha, lo que se van a habilitar. Esos son unos palcos a nivel de cancha que van a ser como los del Inter de Miami, que son unas suites donde vos salís y tenés tus asientos. Y al costado. Y después tenemos los dos niveles de palcos a nivel ya alta, ¿verdad? O sea, que se crecen los existentes. Y del otro lado, hacia la platea Heredera Sur, también se hace como un 360, digamos, de palcos. Y hay un terreno recanate y cerquita del club. ¿Ese va a ser estacionamiento? Esa es la idea. Yo sé que los dirigentes del Olimpia estaban en trata con Marcelo Recanate y la idea es que se siga usando. O sea, ¿cuántos vehículos pueden ingresar ahí? ¿300? Y calculamos que unos 300, sí. ¿Y los otros 300 por dónde? Y los otros 300 estamos analizando la posibilidad de tener, alquilar o usufructuar predios un poco más lejanos al estadio, como le había comentado a los otros medios con los que ya hablé, que en Paraguay estamos muy mal acostumbrados a estacionar enfrente, de bajarnos en la puerta, ¿verdad? Nosotros, los paraguayos, somos así, si es posible queremos entrar con el coche y todo, con el vehículo. Así mismo, ¿verdad? Y vamos a otros países, caminamos en otros países, 30 cuadras y no decimos nada. Acá sí. Sí, no, o sea, en Qatar eran 40 minutos para llegar al estadio, bueno, no te digo que vamos a hacer 40, ¿verdad? Pero el espectador camina nomás luego para llegar al estadio. Vos sabés, arquitecta, tu responsabilidad enorme terminar el 1 de noviembre con todo lo que van a hacer. Yo sé, pero tengo también el agradecimiento enorme con el presidente Alejandro Domínguez y su familia, los Domínguez Pérez, por haberme dado la confianza de ser parte de esta historia del Olimpia. Un ratito, amor, espera. Dame un ratito. Mariano, ¿Nena espera. o nene? Nene. ¿Y qué quiere, arquitecta? ¿Qué quiere? Que le haga caso, vamos. No, pero que te está pidiendo algo. Sí. Parece que quiere almorzar. No, ya almorzó todo. Pero bueno, volviendo al tema... Pero atenderle al nene, parece un cargo de culpa, te está diciendo algo, arquitecta. No, acá ya está. Bueno, pero volviendo a eso, tengo un agradecimiento yo gigantesco con Alejandro Domínguez y su familia, los Domínguez Pérez, ¿verdad? Que me dieron esta confianza, un trabajo sumamente importante y marca historia, ¿verdad? Entonces, ya tengo experiencia en haber terminado proyectos así. Pero estadio es la primera vez, y a este nivel. No es la primera vez que yo proyecto un estadio, ni trabajo en estadios o remodelaciones de los estadios, pero sí es la primera vez que vamos a ejecutar. Y bueno, Francisco le envía saludo a Marianito. Te manda saludos a Marianito en la radio. Tiene 5 años, sí, nomás. Como reaccionó, arquitecta. Ahí nomás vamos a dejar, arquitecta, sí. Bueno, arquitecta, lo mejor en la construcción, en lo que viene, tu reconocimiento a la familia Alejandro Domínguez. Tiene que terminar el 1, porque el 23, así como están las cosas de noviembre, la final de la Sudamericana se va a jugar en el estadio Osvaldo Domínguez. Todavía no sabemos eso no puedo garantizar, pero es la idea. Déjame que arquitecta, yo me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Bueno, dale. Muchísimas gracias, arquitecta, gracias. Muchas gracias, igual saludos. Arquitecta Nicole Helmers.
Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza, Upiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Saludos, Nicolás Ledema. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El arquitecto Dragoto dice, dudo muchísimo que terminen en esa fecha y me extraña que diga la arquitecta que cuando se haga la excavación no saben lo que pueden encontrar en esa zona. En esa zona hay agua, dice el arquitecto Dragoto. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo y sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Gómez y Par. Si sos socio podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Gómez y Par, su mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.br. Mi querido Arturo, estuvo en el bar Derlis López del Partido Nacional Olimpia, el peor árbitro de la Asociación Paraguaya de Fútbol con insignia de FIFA. No es coherente. La misma situación de Auchen no se revisó. Así nomás, mi querido Arturo. Por eso no nos vamos adelante nunca. Lo que Cubilla. La de Auché es diferente, porque Auché ¿Y por qué no te reuní con Roca acá a la vuelta y le explica? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1328. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La final de la Sudamericana se va a jugar en cancha Olimpia. Si se llega. La final de la Sudamericana se va a jugar en cancha Olimpia. Y Carlos ya sabía hace una semana. Acá me dijiste vos. Sí. Hace una semana me dijo. Tema al tiempo. La final Carlos ya sabía. Porque yo le conté a Gustavito, ahí estando ahí me dijo así. ¿Cómo le dijo? Estábamos transmitiendo y para que nos salga al aire. Ajá. Bueno, listo. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad, liquidando Electroband. Acércate a tu sucursal más cercana, Continental 519-3000. Sí. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Sí. Hace una semana me dijo. Tema al tiempo. La final Carlos ya sabía, porque yo le conté a Gustavito, ahí estando ahí me dijo así. Sale, pero. Este muchacho es crack. No. ¿Por qué tengo que hablar así? Porque nunca cierra el micrófono. No, terrible. Una cosa de loco, que vos me decís que eres de Messi. A veces tiene que cerrar, hay cosas que no tienen que salir al aire. Claro, exacto. Secreto de vestuario. Pero era un diálogo. Sí. Yo callado. Calladito. Pero vos ayer también dijiste cuando salíamos de acá, Olimpia no va a jugar más en su cancha, dijiste. No va a jugar en su cancha este año. Yo no le quiero ni dedicarse, pues ya lo hubiera dedicado en otras circunstancias, pues él sabe muy bien que me callé. Subiste. Ayer. ¿Qué dije? Ayer. Eso quiso guardar, pero al final. ¿Qué es lo que dije? Todo el Paraguay. ¿Qué es lo que dije? No, y su 23. No, el tema de que me iba a dedicar. O sea, que me podía haber dedicado. Eso. ¿Miento? ¿Sobre la sub-23? No, para nada. Pero yo asumo la responsabilidad. No, por eso, si yo tuviese otro. Sí, pero bueno, listo. Pero Pancho acertó también. Puede seguir dedicando. Pancho dijo que Olimpia no iba a jugar más en su cancha. No, pero qué problema. Pero vos escuchaste que yo te lo grabó. No, nunca. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de que hace Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de que hace Rosada. Vamos a hablar de la intermedia, niños, del campeonato de primera y 2 punteros, ¿verdad? San Lorenzo y... Ganó el Rayadito. Recoleta. Hoy hablamos con el
San Lorenzo y Recoleta. Ayer San Lorenzo alcanzó a Recoleta. Los dos punteros con 7 puntos. Sí, señor. El arquitecto se nos hablaste de Libertad en todo el programa. ¿De quién? Sí, pero hablamos del arquitecto. Ya hablamos de Libertad, hablamos de él, claro, todo lo que acá lo que dice es terrible. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si tenés, actualizarla y si no, descargarla. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni Tecnología en Lubricación. Encara la ruta como un pro con la Picaggin 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29,990. Con respaldo de Chacomer Automotores. Podemos hacer el porcentaje de hoy de Trinidense para, sí. para tener. Ojalá que ¿Qué vaya pensamos? que vaya a Trinidense la menú. Rápido con el porcentaje Trinidense con Nacional Potosí. ¿Qué más cafa? Trinidense Nacional 60-40. Víctor. 60-40. Niño. 70-30. Fuerte el niño. 3-0 diferencia. Sí, 4-1-5-2. Carlos. 60-40. 60-40 que dice Francisco. 50-50. Vamos a aguantarte, niño. No llega a ser así. Ya no comento el partido de Trinidense. No, pero no me parece que no haya que ganar, pero no. Debería de ganar el Trinidense. Trinidense Potosí a las 8, a las 20 en el Defensores. Los martes con Farmacia Catedral ahorra con Sudamérica van 35% de descuento en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora sí un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. No, yo estoy contigo, yo secundo tu moción. Si equivocarte un resultado, un pronóstico y no comentar otro partido, yo secundo. Hay que presentar ese pedido al comité. Le tiro toda la responsabilidad a Trinidense. Me parece que es el partido ya para sacar un poco la excusa hoy Trinidense. Pero el para levantar y si puede ganar por una ventaja por lo y menos. para levantar el ánimo. Sí. Pero yo no creo que ponga titulares hoy. Me parece que va a poner un equipo alternativo. Pero no hay viaje por medio. Porque Va a meter. pero el viernes juega otra vez campeonato local y esa es la prioridad. Y concentrarle esta Pero noche. los Va a meter, va a meter. haciendo ahí algo. Y quizás mete, y si el resultado va a su favor, ahí Capaz levanta la moral de hace ese equipo. cambio. Y sí, puede ser. Pero debe tener 17, 18 jugadores parejos Sí, nomás. claro. No hay mucha diferencia. Para Yo ganar te por el pregunto, premio del ¿cuáles son partido los 11 también? titulares No, y vas a ca- encontrar 7, 8. Sí, venía cambiando mucho. No, pero vas a encontrar 7, 8 que son 3, 4 que siempre varían. Aparte, Víctor, compañero, $115,000. Ahí. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. De los grupos de los paraguayos, hoy atentos a Colo-Colo Alianza Lima. El partido esta noche, 20:30. Juegan. ¿Hoy o mañana? Hoy vi que jugaban. ¿En Santiago? Me metiste una duda, Carlos. Porque vi esta mañana. Hoy en es sí, Santiago, 8:30. 8:30 hoy. Colo-Colo Alianza Lima, para mirar cómo está el panorama y esperar el partido del jueves, Fluminense ante Cerro Porteño aquí en La Hoya. Importantísimo para Cerro. Claro. ¿Qué sería mejor aquí? ¿Que no gane Colo-Colo? Que gane Colo-Colo. O que gane mejor. Sí, porque Alianza, o si no Cerro, o que empaten. Lo que pasa es que Alianza sumó contra Fluminense. Si tenemos en cuenta que Fluminense es, entonces Cerro tiene que sumar sí o sí. Y si gana hoy, Cerro tiene que ir a ganar sí o sí o sumar a ganar, si no en Perú. En cambio si pierde ya queda Alianza casi ya el último. Sí.
Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Hablando de Copa, ¿qué tenemos hoy para ir observando y siguiendo un poquito? Caracas Central se juega en Venezuela a las 18 horas. Pero el partido estrella en ese horario va a ser Estudiantes Gremio. Por todo lo que es siempre el duelo Argentina. No, y aparte del último que se jugaron hubo problemas. Hubo ñápitos. No había recordado eso, pero buen detalle que decís. 18 horas ese partido Estudiantes Gremio. Hoy también juegan Liverpool, el equipo uruguayo, ante San Lorenzo. Será a las 20 horas este partido. Mismo horario para Mineiro Peñarol. Ese también, niño, lindo partido. Mineiro Peñarol, siempre hay duelos importantes allí. Esto será en Brasil a las 20 y 20:30 el partido de Colo-Colo Alianza Lima. Y un partido para cerrar, allí vamos a ver a Alex Arce. Junior, el equipo de Barranquilla, ante Liga de Quito. Será en Colombia a las 10 de la noche. Un total de 6 partidos. 6 partidos de Copa Libertadores. Hoy a las 10 de la noche, Junior, Liga de Quito. Y después tenemos que es Sudamericana, niño. Y ahora paso a Sudamericana después de Darío. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Trinidense Nacional Potosí, sin duda es el partido aguardado por nosotros. A las 20 será este juego, pero antes, en el horario de las 18, siempre en el marco de la Sudamericana, La Calera, equipo chileno ante Cruzeiro. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Haz las refacciones que estabas esperando para tu hogar con los precios bien bajos de la Feria 220. Luminotecnia, crecemos juntos. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 082-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Ya les pasó, pero muchos están preguntando dónde se compran las entradas para Libertad River y dónde se compran las entradas. Libertad trabaja con la empresa mientrada.com. A esa página tienen que ingresar, mientrada.com.py. Allí bajan la aplicación o ingresan a esa página, se registran y compran su entrada para el partido de Libertad River, porque sé que hay muchos hinchas del mundo fútbol que quieren ir a este partido. Allí se compra en la página mientrada.com.py. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Para los dolores menstruales, Quitadolpen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Este lasca nuestra calidad, su seguridad. Gran feria mensual de Tupic del 26 al 28 de abril, con descuentos en todos y en todos los productos, los mejores descuentos al contado y en cuotas. Boyana y Músicos del Chaco, la feria es única y la gente sabe. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Más de repaso de partidos, vamos por la Copa Sudamericana. Decíamos La Calera Cruzeiro hoy a las 18:06 de la tarde. A las 20, a las 8, Garcilaso, Cuiabá. Veremos si tiene minutos aquí Pita, que está en Cuiabá. Trinidense Nacional Potosí a las 8, a las 20 horas. Y otro atractivo juego, porque siempre es el duelo argentino-brasileño, Argentinos Corinthians. Argentinos Juniors ante Corinthians será a las 20:30. Y Alianza ante Católica será a las 10 de la noche. Estos partidos hoy Copa Sudamericana. Católica de Ecuador, niño. Católica de Ecuador. Y Alianza es Alianza Petrolera. Sí, el que era Alianza Petrolera. El ex Alianza Petrolera. Ahora es Alianza FC. Cambio de nombre, de ciudad, de colores, de absolutamente todo. Pero es de la ciudad de... Ahora se fue a Valledupar. Valledupar se fue. Era de Barranca Bermeja se fue a Valledupar. Equipo de duelo colombiano, Alianza y Católica de Ecuador.
Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Más de repaso entonces es lo que se viene hoy. El partido a seguir es el de Colo-Colo. El de Colo-Colo Alianza Lima. Alianza Lima. En minutos escuchamos a Ever Almeida. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Ever Almeida y su salida del Nacional en segundos. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en el Casino Slot del Sol. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Hoy empieza el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. Paraguay juega ante Venezuela 19:30. Clasifican 4 al Mundial, aparte de Colombia, que ya está clasificado porque va a ser anfitrión. Y Colombia también juega en el hexagonal, así que hay grandes posibilidades de ir al Mundial. Solamente una de estas selecciones que empiezan hoy el hexagonal quedará fuera del Mundial, así que Paraguay con grandes chances de clasificar hoy 19:30. Sí, en primera ronda terminó primero, así que hay esperanzas de ir al Mundial en sub-20 femenino. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @JeturPY. Equipa la casa de mamá y papá con Punto Farma. Si lo escuchaste bien, Punto Farma los premia con 200 millones en vales de compra de impacto. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulas un cupón. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Ahora sí, Ever Hugo Almeida, a su salida del equipo del Nacional de Ecuador. Esto tiene una historia un poquito, bueno, vamos a hacerla corta, o sea, hay una nueva dirigencia que entró hace 15 días más o menos, en cual es un grupo de empresarios, de jugadores, que tomó la rienda del Nacional. Ellos tienen otra idea de traer otra clase de gente, otra clase de jugadores. Teníamos inconveniente porque aquí es diferente el fútbol, como se maneja, ¿no es cierto? O sea, es mucho, diríamos, bastante organizado, demasiado organizado quizás para el medio. Y cuando vos tenés una plantilla de 30 a 35 jugadores, tenés que demostrar cómo le vas a pagar en el año. O sea, demostrando con sponsor, con una cantidad de situaciones, para que te puedan anotar los jugadores. Y de acuerdo a lo que vos presentás, te anotan. Si vos presentás que podés pagar a 22, te anotan 22 de los 35 y después te van anotando. Y el cuerpo técnico aparte. También tienen que demostrar que le pueden pagar al cuerpo técnico. Entonces, hubo un tema acá que a nosotros no demostraban que nos podían pagar, no tenían los sponsors para eso, y estuvimos 9 fechas de campeonato dirigiendo desde la tribuna. Ahí hubo inconveniente en eso, las cosas no fueron bien, los primeros 3 partidos del campeonato no pudieron pagar a la plantilla, se jugó con chicos de 17, 16, 17 años, se perdieron los 3 partidos. Nosotros dirigiendo desde la tribuna. O sea, esta es la dirigencia nueva que entró. Y bueno, llegamos ya al final de este tema, que ya nosotros también estábamos cansados de esta situación. Y ellos vinieron a hablar conmigo y nos terminamos saliendo del Nacional, ¿no es cierto? Todo bien, todo tranquilo. Ahora estamos esperando para finiquitar nosotros la parte económica con ellos.
pero estamos ya acá, tenemos posibilidades de otros equipos que nos hablaron, pero vamos a ver qué hacemos, si nos quedamos o vamos a descansar un poco por ahí, por Paraguay, un tiempito. Ever, estoy leyendo Estudio Fútbol, dice, Ever, a mí de su salud del Nacional, me mandaban a la guerra con un tenedor. Nosotros íbamos a la tribuna a dirigir desde la tribuna, y en la tribuna, yo qué sé, había gente tomada, gente ahí que te fumaba de la nariz, los vendedores, teníamos nosotros un par de walkie-talkie que nos habían dado, que eran de cumpleaños, nos escuchaba. Sabes que en la tribuna no hay manera a veces no hay línea para poder llamarle al ayudante del muchacho que estaba en la cancha para decirle los cambios o lo que tenía que hacer. Era todo un tema. Y bueno, pasó todo eso, evidentemente que las cosas no salieron bien de todo. Nosotros, bueno, los primeros 3 partidos que se jugó con chicos se perdieron los 3, hicieron un muy buen trabajo los muchachitos, perdieron por penales casi sobre la hora. ¿Es que te Después reemplazó? Ganamos 3 partidos. Perdón, seguí, Ever, seguí. Después ganamos 3 partidos y perdimos 3, pero nunca hubo una superioridad importante de los rivales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos jugadores, son todos ecuatorianos, con una plantilla muy barata comparada con los demás equipos. Un jugador de Liga, un jugador del Barcelona, lo que cobra, por ejemplo, por mes, cobra lo que cobra toda mi plantilla, ¿no es cierto? O sea, sin embargo, nunca hubo mucha diferencia. Entonces, bueno, después esta dirigencia trajo 8 jugadores nuevos, que los eligieron ellos nada más, que son jugadores que no están dentro del fútbol que nosotros tenemos. Y ahí empezó un poco la tirantez, que ellos querían que jueguen esto, yo decidía por otros jugadores. Y bueno, y ahí está el tema, y a la larga se rompió, diríamos, un poco la relación. Bueno, de tu partida no hablamos y lo hacemos ahora, por eso recurro a esto de las redes. Marcelo Zuleta me dijo, yo vine al Nacional, que es ese equipo, para ser el técnico de primera. Usted está por el contrato que ya tenía, pero yo seré el DT de este equipo. Así pasó, dijiste vos. Sí. Yo estaba ahí con Félix Borja, no tengo ninguna amistad con él. Solo fue eso lo que me manifestó, que te reemplazó. Sí, así fue. Así mismo fue. Él, así mismo me dijo, es un técnico que ya estuvo acá en el Nacional y él es el que está con el grupo de empresarios que fue que trajeron los jugadores. ¿Sí? Ahora, Ever, esta administración ya venía, vos ya sabías, ya tenía su tiempo, cuando te volviste a Ecuador, ya sabías que esto se venía a cambio dirigencial. Y ahora, en las elecciones que hubieron, una cantidad de inconvenientes en las elecciones. Este equipo es un equipo de los militares, ¿no es cierto? Los militares le quitaron el apoyo a la señora y se lo dieron a este grupo, ¿no es cierto? Por eso es que este grupo gana las elecciones. Y empiezan de cero, son gente que no, ¿cómo te voy a explicar? No están muy metida dentro de lo que es el fútbol, pero están haciendo cambios en todo, están haciendo cambios en la administración, en cambio en la concentración, las divisiones inferiores, y ahora llegó a nosotros el cambio, porque el presidente lo escuché decir que, bueno, que a nosotros nos había heredado, que él no nos había elegido, porque nosotros teníamos un contrato ya hecho desde junio hasta fin de este año. Cuando vos dirigís desde las tribunas, 3 fechas o 3 partidos que vemos, te seguimos, Ever, y son indicaciones que vos lo estás diciendo. La licencia, ¿tenía que haber pagado el Nacional para que dirijas? Claro, totalmente. O sea, se hace una suma, ¿no es cierto?, de todo el cuerpo técnico. Vamos a hablar así, ponerle que toda la suma del cuerpo técnico alcance 2 millones de guaraníes, ¿no es cierto? Sí. Ellos tienen que demostrar con un depósito o un
sponsor o de alguna manera dando algo, diríamos, en apoyo de esos 2 millones para que yo pueda ser inscrito, para que pueda ser inscrito todo el cuerpo técnico. ¿Y cómo no lo hiciste vos a título personal? ¿Por qué no lo hiciste vos? ¿Cómo no lo hice yo? ¿Y por qué no haces vos? En la gestión que no la hacían, porque dirigir de ahí es impracticable, vos mismo lo estás contando, vos podías decirle, yo estoy abonando esto y después acordamos cómo es. No, ellos tenían que pagar, poner un pozo para todo el cuerpo técnico de $400,000, un seguro, ¿no es cierto?, que englobaba el cuerpo técnico, masajista, médico y el resto, todo el cuerpo técnico, que somos 6, ¿no es cierto?, tenían que demostrar eso. Y nosotros primero iban a hacer 2, 3 partidos, después se fue alargando y al final de cuentas ya cansó. Lo que vos estás hablando son de $400,000 que había que pagar. Que había, no que había que pagar, porque no se paga. ¿Cómo se demuestra que se tiene ese dinero? Que se tiene ese dinero ahora de alguna manera para poder pagar al cuerpo técnico. Ah, correcto. O sea, con un sponsor o con algún seguro. Se entiende, perfecto. ¿La garantía? Una garantía, sí, diríamos que sí. Diríamos que sí. La misma cosa con el plan, cosa con el plantel. Sí, se entiende. Y plantel es criollo, no hay extranjeros ahí. No hay extranjeros. Todos los muchachos son ecuatorianos. Ever, lo que me da curiosidad con lo que nos acaba de contar, si la dirigencia del club no tenía como para demostrar o justificar que iban a hacer ese pago con el cuerpo técnico, en el aspecto económico, entonces quiere decir que hay cosas pendientes que en estos meses no fueron cumpliendo con usted, con su cuerpo técnico, o eso está todo bien, solamente no pudieron justificar ante la liga el tema de la inversión por el cuerpo técnico. No, yo creo que lo del cuerpo técnico ya era una cosa planificada. O sea, la idea de ello prácticamente era sacarnos. Claro. De principio, porque nosotros no éramos su cuerpo técnico. Nosotros ya teníamos un contrato, ¿no?, del año anterior hasta fin de año. Entonces ellos no querían gastar, diríamos, no querían poner ese dinero supuestamente por alguien que ellos pensaban sacarlo, que era el cuerpo técnico, ¿no es cierto? Entonces, no lo hicieron. En cuanto a la parte económica, no. Los jugadores están al día. Desde que ellos llegaron, sí, están al día. Nosotros estamos casi al día, diríamos, nos deben un porcentaje, pero sí hay deudas importantes del año pasado. ¿Cuánto tiempo te queda más? Del año pasado la deuda, por eso te estaba hablando de la administración. Sí. ¿Cuánto tiempo ya pasaron? ¿Cuántos meses pasaron? ¿A vos te llamaba la atención que no cumplan? Esta gente ha cumplido, no se hace cargo de las deudas anteriores. Ajá. Eso es lo que nos están debiendo a nosotros. Nosotros, es lo que nosotros tenemos para reclamar, ¿no es cierto? Son clasificaciones a la Copa por haber salido campeón, unas cuantas cosas que son del grupo, del cuerpo técnico, ¿no? Y también hay una penalización dentro del contrato que si ellos no sacaban, tenían que pagar una cierta cantidad de meses. En eso estamos. ¿Cuánto tiempo más te queda hasta acordar todos los papeles y después unas vacaciones porque dijiste tenés oferta en Ecuador, Ever? Bueno, estamos esperando una respuesta de un equipo, ¿no? Justamente hoy. Pero yo creo que no más de una semana. Ojalá, porque si no me llaman para mañana o pasado, nosotros ya haríamos la demanda en la federación y de la federación a la FIFA. Ahí tenemos una cierta buena relación con el presidente, pero desgraciadamente él está rodeado de empresarios que son los que toman las resoluciones. Esa demanda, hablamos de si no cumple, vas a la FIFA por incumplimiento de pago. Sí, claro, pero vamos a esperar. No. Yo todavía no fui a hablar con ellos sobre esa parte, la parte económica, ¿no? Fueron los muchachos hoy, Samaniego y Gustavo y el profe, pero hablaron con el presidente y bueno, quedaron en llamarle, ¿no? A mí me llamarán aparte porque es diferente, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo,
premios de clasificación importantes, premios de copa y esas cosas que son del cuerpo técnico en general, no son solamente mías. Por eso digo, no querés ir a un conflicto, por las buenas. Sí, esperemos que sí, pero yo creo que vamos a ir, Por eso, mira que mi pregunta es no crear una interna entre el club, mi pregunta va a eso, lo que se está sintiendo a vos, de cómo usando un término, te sacaron, te vino el nuevo técnico, te dijo su contrato terminó, esto es del contrato anterior, si te ves en la obligación, o sea, la necesidad de hacerlo, lo vas a demandar al Nacional. Sí, claro, sí, por muchas maneras, ¿no es cierto?, por muchas situaciones que hemos estado pasando acá. No son solamente económicas, el tema es el respeto, no es una cuestión meramente económica. Pero bien, Arturo, bien, no hay un gran tema, nosotros ahora justo estuvimos de tarde ahí por la sede, íbamos a ir a buscar al presidente para ir a tomar un café tranquilo. Justo estaba con gente, no pudimos hablar con él. Es una buena relación con el presidente. Pero bueno, lo que pasa es que también, viste que yo, no sé si vieron los medios, hay un apoyo muy importante de la hinchada del Nacional hacia mí, ¿no es cierto?, que hace mucha fuerza en esos aspectos, en las redes y esas cosas, y nos han llamado mucha gente. Porque la gente se sorprendió un poco de nuestra salida, porque nosotros estuvimos acá en Nacional 4 años total, 4 años, y salimos 3 veces campeones y metimos 4 veces al Nacional en Copa Libertadores, ¿no es cierto? Entonces hay un aprecio, hay un cariño de la gente hacia nosotros. No, yo me quedé con el tema del otro club que lo va a llamar, porque evidentemente con el cariño, con todo lo que generó ahí en Ecuador, y obviamente toda la experiencia y la trayectoria que tiene está bien conceptuado. ¿Eso está cerca, le parece, Ever? ¿Está latente esa posibilidad? ¿Algo inmediato? ¿O a esta altura cree que se enfrió un poquito ese contacto con el otro club de primera de Ecuador? No, justo hablé con la presidenta, tiene una presidenta, ahora hace una hora. Pero me manifestó un amigo que está ya viviendo en la ciudad, donde es el equipo, que también es un equipo que tiene un gerenciamiento, y